refiere casi en el lenguaje químico y de la ingeniería se entiende los polímeros. No sé si hay otro tipo de materiales sintéticos, debe haber, pero que no sean necesariamente de tipo orgánicos y la minoría inorgánicos, pero de todas maneras, ¿no? Si fueran sintéticos, aunque sean de otra clase de materiales, de una u otra manera están metidos los polímeros, ¿no? Entonces decíamos que esto muestra todas las fases completas de un proceso completo. Hay países que tienen todo, más avanzados, sin necesidad de tener materias primas, sino que acá lo que resaltamos no es tanto tener la materia prima, sino producir el componente que es parte de este proceso. En este caso, el monómero, si bien, si tenemos materias primas a buena hora, hay países que la tienen, pero sobre todo que obtienen, extraen los monómeros. Esta es la primera fase, la extracción del monómero. Después, lo más típico, que es la transformación a polímero. Esto lo hacen los países desarrollados y en mucho menor medida los diferentes países de desarrollo intermedio. Y la tercera fase, la transformación, que es el menos químico de todo, ¿no? Lo hacen también los países desarrollados y muchísimos países en el mundo en general. Entonces esto muestra a su vez una variedad de situaciones de tipo económicas en el desarrollo industrial de los países, ¿no? Pero como decía yo, hay países que sin tener materia prima tienen alta tecnología en todo el proceso completo, en las tres etapas, ¿no? Hay otros que tienen materias primas y tienen tecnología, hay otros que tienen materia prima y no tienen la tecnología, no hacen todo. ¿Se dan cuenta? Casos notorios, ¿no? Por ejemplo, en Norteamérica, Estados Unidos tiene abundante materia prima como Rusia y China, ¿no? Y tienen las tecnologías para hacer los monómeros, los polímeros y transformar. Otros países como Europa, de alto desarrollo, no tienen materias primas. Lo estamos viendo ahorita en el problema de la guerra con Ucrania. Están fundidos con la falta de materia prima, ¿no? Sobre todo los combustibles fósiles. Y sin embargo tienen alta tecnología y sintetizan y obtienen monómeros, polimerizan y fabrican objetos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Otros, como nosotros un poco, muchos otros países que tienen abundante materia prima, el Medio Oriente, ¿no? Que están ellos así sobresaturados de petróleo, sobre todo, y en menor medida de gas, y sin embargo no tienen tanta tecnología en polimerizar y transformar. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso es muy interesante, porque este ciclo nos muestra crudamente la realidad, ¿no? De la industria mundial de los productos sintéticos. Bien, después decíamos, como ejemplo pusimos, ¿no? Como uno u otro monómero puede ser el punto de partida o la vía para la obtención de una serie de otros monómeros o a partir de ahí de diferentes tipos de polímeros o familias de polímeros, ¿no? Este es un ejemplito nada más. Pero esto puede ser una telaraña, si yo enumero acá no 3, sino pongamos unos 25 monómeros distintos, y vieran, van a ver lo que es esto. Y en muchos casos terminan produciendo las mismas familias de polímeros. Entonces hay unos que son más fabricados que otros porque tienen más opciones pues, de obtención, y son más importantes por eso, y no necesariamente porque sean mejores que otros, ¿no? Bien, y después ya, esto fue la parte introductoria, entramos ya al tema propiamente y hablamos como situación previa, y este punto es importante porque esto es de aplicación en todo lo que viene a continuación, ¿no? Una serie de situaciones, algunos le llaman problemas, no necesariamente todos son problemas, pero sí son situaciones que se presentan, que se dan permanentemente. Entonces nosotros sabemos que la gran mayoría de los polímeros son exotérmicos. Sabemos que un sector de ellos tiene el problema de la autoaceleración. No todos, pero algunos muy agudos, otros leves, moderados, pero hay que tenerlo en cuenta. Tercero, los polímeros son medio, cuando ya está en el reactor, una vez que aparece y se forma el polímero, va a generar un medio de alta viscosidad, pegajoso. Entonces, el manejo de la parte interna del reactor es todo un problema y ahí entra a tallar todo el tema de la agitación. Por un lado, el fenómeno Weissenberg y por otro lado, el diseño de ingeniería del agitador. Y la contracción volumétrica, que decimos que es un tema termodinámico, pero tiene su repercusión sobre todo en el tema económico, ¿no? Entonces, eso estuvimos revisando la vez pasada y íbamos comentando y vale la pena recordar algunas cositas, ¿no? Las reacciones son altamente exotérmicas, la gran mayoría, por lo menos el 95% de las polimerizaciones son exotérmicas y algunas muy exotérmicas. Como un dato, por ejemplo, ¿no? Se sabe que ese delta H negativo es más o menos de unas 100 kilocalorías por mol, que es bastante. Ahora, nosotros en un reactor no tenemos una mol, pues tenemos toneladas a veces de carga, ¿eh? Para que tengan una idea. Esto obliga, ¿no? Como se dice acá, ¿no? Que el reactor o necesariamente tenga que tener un sistema de refrigeración, que es utilizado doblemente, por un lado para calentar, iniciar la polimerización, y después para refrigerar y mantener las condiciones de temperatura, ¿ya? Bien, lo que va ocurriendo, porque acá se dicen pues que la exotermicidad es el problema, pero qué es lo que ocurre? Pues, ¿no? Que a medida que va avanzando la reacción, ¿no? El tiempo va avanzando, la conversión va avanzando, el polímero va creciendo, o sea, va apareciendo cada vez es más una realidad en el interior del reactor, entonces se van dando las características del polímero. El polímero es un medio de alta viscosidad, o genera un medio de alta viscosidad, pegajosidad, entonces en esas condiciones, ¿no?
aparecen las características del polímero, no solamente de que la reacción ha sido exotérmica, sino que además el polímero sabemos que es bajamente conductor del calor, es medio aislante térmico. Entonces, en esas condiciones, el medio de reacción es complicado, porque va avanzando la reacción, va transcurriendo y se va volviendo más viscoso y menos conductor. Y en esas condiciones es que hay que controlar la exotermicidad. ¿Eh? Entonces, este es todo un problema de ingeniería, este tema de ingenieros químicos, ni de químicos siquiera, de ingenieros químicos, que son los que van a manejar el reactor. ¿Ya? El diseño del sistema de refrigeración tiene que estar calculado, pues, para las características, ¿no? Del delta H que vamos a manejar. Y también, por supuesto, tenemos que saber qué magnitud de viscosidad se genera. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es todo un problema típico de ingeniería química. Acá yo no tengo mucho que decirle, porque ustedes han llevado cantidad de movimientos, están llevando transferencia de calor, transferencia de masa, operaciones de ingeniería química, ¿no? Toda la ingeniería química entra a tallar acá. ¿Ya? Estas reacciones de polimerización no son sino un tipo más de procesos químicos. ¿Ya? Bien, eso es lo que se dice en este primer punto rojito, este punto rojo, ¿no? Bien, después, el segundo punto que se menciona, que sí es un problema, porque esto sí lo hemos presentado como la autoaceleración, el famoso efecto Tromsø, ¿no? Y ya saben que muchas polimerizaciones, felizmente que el fenómeno agudo es en una minoría, pero medianamente, digamos, en una posición intermedia, medianamente peligroso puede ocurrir en una buena cantidad de polimerizaciones. Felizmente que en una gran cantidad también es leve, ¿no? Entonces, aquí ya viene un poco el criterio y el manejo de la ingeniería nuevamente, ¿no? El problema ocurre, ustedes saben, ¿no? Este es el efecto gel, pues, ¿no? Ocurre cuando se usan monómeros en mucha concentración. Y esto ocurre sobre todo en la familia poliacrílica, ¿ya? Ahí sí es muy agudo. Entonces, ¿qué ocurre? En concreto, para recordarles el tema, aquí lo que ocurre es que a medida como la velocidad va avanzando, con el transcurso del tiempo va a ocurrir que en un cierto momento se dispara la velocidad de reacción. Entonces, al ocurrir un cambio violento exponencial, el peso molecular crece exponencialmente y el medio físico del reactor cambia drásticamente. De lo que era medio líquido, se pone gelatinoso. En el momento que empieza, se manifiesta como gelatinoso, por eso se llama efecto gel, y a partir de ahí se vuelve sólido. Y esto ocurre pues en poco tiempo. Entonces, en esas condiciones, liberar el calor de alta viscosidad, poco conductor, todo el tema anterior de la exotermicidad se vuelve peligrosísimo. Entonces, este problema no hay que esperar que ocurra. Este es un problema que hay que combatir. Ya hemos hablado de eso, diferentes soluciones que hay, ¿no? Se puede trabajar en fase líquida, ¿no? Se puede usar retardantes de reacción y todo para frenar el efecto, ¿ya? Y lo que ocurre en realidad es que la velocidad de terminación no ocurre, pues, no se da y aumenta la velocidad de propagación fuertemente. Ese es en el fondo el problema, cinético, ¿no? Problema cinético. Entonces, esto es sí un verdadero problema y por eso, como lo he dicho más de una vez, la polimerización tiene que ser estudiada primero en chiquito, en laboratorio, después se va escalando y llegamos al reactor con pleno conocimiento de las características de la reacción. ¿Ya? Bueno, estos son pues, esto ocurre en todo, ¿no? Porque exotérmicas son todas, la autoaceleración en diferentes grados, pero ocurren casi todas. Felizmente que una buena cantidad no es grave. Cuando no es grave, ya queda a criterio del ingeniero, ¿no? Porque a veces, ¿qué puede provocar esto? Una molestia en el control de la reacción. Que cuando es agudo es peligroso, pero si no es agudo, se controla pues de una u otra forma, ¿no? Simplemente monitoreando bien la temperatura de la reacción, porque si ustedes bajan la temperatura, frenan la velocidad de reacción, ¿no? Pero claro, eso tiene un costo, porque si bajan la temperatura se desacelera también la reacción. Por eso es todo un juego químico, termodinámico, cinético ahí, ¿no? Pero el ingeniero entra a tallar acá, ¿ya? Bien, entonces esto ocurre de una u otra manera como características generales. A partir de ahí, y sabiendo que a medida que la reacción avanza, viene el tema digamos, del efecto Bayes, la agitación, ¿no? El agitador es el componente del reactor que nos soluciona mucho los problemas de los que estamos hablando. Por un lado, homogeniza el medio. En el momento que yo giro la masa reactante, estoy homogenizando el medio. Eso lleva una ventaja sin discusión en la reacción misma, porque al homogeneizar el medio va a hacer que la reacción sea más pareja, se lleve de mejor manera, que la conversión sea mejor, todo sea mejor. Pero surge el primer problema, el efecto Weissenberg, como se llama. Este efecto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que acá, por efecto, este es el fluido newtoniano, aquí, cuando yo agito, ustedes conocen este problema, empieza una pugna entre las fuerzas centrífugas y centrípetas, una jalan para adentro, otra jalan para afuera. Al final, a medida que esto va aumentando, esta superficie se va ahondando, ¿no? Y va a llegar un momento en que una de ellas vence, las que botan para afuera vencen, y por eso es que el fluido sale. Y ese punto en que se produce eso, que es el punto más bajo
de esta hendidura que se va a formar acá, es el llamado vórtice, ¿no? Esto se arregla poniendo las placas acá, los deflectores, porque esas placas, ¿qué hacen? Cortan las fuerzas acá. Y aquí pasa todo lo contrario, sino que por la naturaleza no newtoniana, las fuerzas que pugnan acá son las llamadas fuerzas normales, ¿ven? Y son de dos tipos, la primera diferencia y la segunda diferencia de fuerzas normales. Y son fuerzas extrañas, raras, que están muy bien estudiadas y muy bien caracterizadas en la reología. Lo que pasa es que nosotros no las estudiamos muy a fondo, pero son fuerzas muy bien identificadas, ¿no? Raras solamente presentes en la naturaleza y en los fluidos de viscosidad variable, de flujo complejo, los no newtonianos. Entonces estas pugnan y el efecto neto que tienen es conocido, va hacia el medio. Entonces trepan, pues, ¿no? Decíamos que esto va enrollando, enrollando, y acá lo podemos ver en diferentes magnitudes. Miren, acá está un poco leve, ¿no? Pero acá está un poco, ¿no? Complicado, ¿no? Y todo va a depender, por supuesto, este fenómeno es directamente proporcional a la viscosidad del medio, porque medios más viscosos tienden a formar el efecto Tronsdorf, el efecto, perdón, Weissenberg más agudo, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata acá? De combatir a esas fuerzas que pugnan y tienen un efecto, un resultado. Cortarlas, en otras palabras. Y también se hace con los deflectores. La solución es similar. Pongo los deflectores acá y se cortan las fuerzas normales y se arregla el problema, ¿ya? Los deflectores son parte del diseño del sistema de agitación. Es parte en el sistema de agitación. Lo que estamos caracterizando es, en primer lugar, ¿no? La característica propiamente del agitador, que es el eje más el dispositivo de agitación. Perdón un ratito. ¿Ya? El eje, que se llama el eje, y el agitador mismo. El agitador le dicen el impeller, ¿no? O agitador. Pero a todo le dicen el sistema de agitación. Ese es un componente básico, porque esto se diseña en la altura, en el diámetro, ¿no? Y las características del agitador, qué diámetro tiene, cómo va a ser físicamente, etcétera, ¿ya? Y la potencia a la que debe ser movido, o sea, cuántas revoluciones va a girar. Eso ya lo va a indicar la viscosidad del medio, y eso está conectado a un motor. O sea, todo eso es la parte básica del agitador, ¿ven? Inclusive, y aspectos secundarios, ¿no? En qué posición se va a poner, a qué profundidad, los deflectores, cuántos van a ser, de qué tamaño las placas, de todo esto es todo un arte realmente, es una operación unitaria la agitación que hay que diseñar con mucho cuidado. Y en los polímeros es más importante por la viscosidad y la pegajosidad que hay, ¿ya? Entonces, acá estamos hablando todavía de combatir el efecto Weissenberg con los deflectores, pero yo hablo en general, el diseño del sistema de agitación. Por eso aquí, cuando planteamos en la diapositiva anterior, hablamos de la agitación en el reactor en general, ¿no? Y ahí está, de continuación, el diseño del agitador, pero es el problema en la agitación, ¿ya? Entonces, esa agitación implica combatir el efecto Weissenberg, que ya implica los deflectores, el diseño propiamente del agitador, que ya es todo un tema aparte, ¿no? Y en base a estos dos, supuestamente estamos resolviendo el problema del medio de reacción. Estamos solucionando todo, y para que la reacción se lleve a cabo en las mejores condiciones, ¿ya? Entonces, ahí hay bastante que mostrar. Acá hay algunos casos, ¿no? Cómo es el diseño del agitador, ¿ven? Aquí vemos, por ejemplo, los deflectores, ¿no? Vemos el eje, ¿ya? El agitador propiamente, este es uno que se llama tipo hélice, porque es una plaquita con aletitas que gira, dicen como una hélice múltiple. Este es el agitador más común que se usa en muchas reacciones normales, ¿no? Pero en los polímeros también. Este caso se usa cuando el medio de reacción no es complicado. Pero podemos tener este dispositivo u otras formas, así, mírenme, múltiples y en posiciones distintas. ¿Cuál es la idea acá? ¿Ven? Siempre, ¿cuál es el criterio? Homogenizar todo el medio de reacción. Si este medio no es muy pegajoso, no es muy complicado que sedimente, simplemente lo que queremos hacer es revolverlo. Y si hay tendencia a que esto no sea homogéneo, poniendo varios, se homogeniza. Son criterios, todo eso es la teoría del diseño de la agitación. Cuando la cosa se va tomando particularidades, tenemos casos especiales. Estos diseños, sobre todo el del lado derecho, que es el tipo ancla, ¿ven? Es como una U, como ven, y este diámetro que hay entre los extremos de la ancla es un poquito menor nomás que el diámetro del tanque. La idea aquí es remover todo el medio y sobre todo con esta parte inferior, remover el fondo. Es cuando hay una tendencia a que acá haya formación de partículas sólidas que por gravedad se tiendan tendencia a sedimentar. Entonces se va produciendo la reacción, se van formando las partículas, por ejemplo, esto va a ocurrir en la polimerización en suspensión que vamos a ver, y por peso tienen tendencia a irse al fondo. ¿Ya? Entonces esto lo que hace es remueve, y en todo momento lo que garantiza es que el monómero, el iniciador, todos estén en contacto.
para que la reacción se lleve a cabo bien y la conversión aumente. ¿Ya? Pero esto también se usa en reacciones simples, donde hay tendencia a sedimentar. ¿Ven? Este sí es muy típico de los polímeros. Este es lo que se llama un reactor tipo tornillo sin fin, porque no es un tornillo sin fin en realidad. Pero cuando esto gira, da la sensación como de un tornillo sin fin. Esta es una lámina de un ancho tal y de un material muy filudo en ambos bordes, en el borde interno y en el borde externo. Entonces esto va girando y cuando esto gira, rasca, porque este diámetro que tiene esta hélice es casi igual como en el caso anterior, es casi del mismo tamaño del diámetro del tanque. Hay un pequeño espacio nomás entre el diámetro del tanque y el diámetro de la hélice. Entonces esto gira y rasca, y como es filudo, rasca y no deja que se peguen las paredes. ¿Se dan cuenta? Y esto tiene también pues una parte al final, también rasca el fondo. Entonces esto está indicado para medios muy viscosos que son los que generan la mayor pegajosidad normalmente. Esto raro en las polimerizaciones normales, seguramente habrá reacciones simples que también sean pegajosas, pero en los polímeros es muy frecuente esto, sobre todo cuando ya hablamos de viscosidades altas o de lograr altos pesos moleculares. Y eso puede ocurrir en poliadiciones y en policondensaciones. ¿Ven? Ahora, sobre la posición, que es otro aspecto. ¿Ven? Aquí vemos, por ejemplo, un agitador con inclinación. Y puede haber en posiciones distintas, puede haber incluso así unos que estén lateralmente. ¿Eh? Hay polimerizaciones que se hacen con el agitador lateral, o sea, el eje está acá y el agitador está así vertical y gira así, ¿no? En la dirección vertical gira. Inclusive hay casos muy raros en que se llega al extremo, eso se evalúa, en la que el agitador está aquí en la parte inferior y en sentido contrario a la altura del líquido. Entonces está acá y el eje entra acá, desde abajo hacia arriba, y el agitador está acá y gira así contra la gravedad. Imagínense, qué potencia que necesita ese agitador, porque esto puede ser, pues, algunas toneladas. Bueno, los motores que manejan estos agitadores son muy potentes, ¿no? Entonces hay todas las posiciones, ¿eh? Miren, resumiendo, ¿no? El efecto Weissenberg por un lado y las características del diseño de la agitación. Incluye el eje, el impeller, los deflectores, la potencia del motor, la posición, ¿no? El número de las características del agitador mismo, aletas, ancla, hélices, etc. Y la posición que puede ser en toda forma, verticales o con inclinación. Todo un arte es esto, realmente. Hay mucha información, ¿no? Para hacer este diseño. Y no es fácil, ¿eh? Porque hay que tomar en cuenta todo acá. Bien, entonces con eso estamos hablando de estos tres temas. Y el último, la contracción volumétrica que yo les decía. A ver, tomo como ejemplo, por ejemplo, este tanque, ¿no? Esta figurita que está acá a la derecha. O esta de acá, la del medio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la contracción volumétrica? Cuando yo cargo el reactor, normalmente los componentes iniciales, que son el monómero, el iniciador, son compuestos que están por lo menos en fase fluidizada, sino líquida inclusive, ¿ya? Entonces, cuando yo cargo inicialmente la masa es una masa líquida, que a medida que se va produciendo la polimerización, ¿no? Va aumentando la conversión, va apareciendo el polímero, entonces esto va poniéndose más viscoso, va tendiendo hacia el estado sólido, que es el polímero. Claro, esto está a temperatura, en el reactor está a temperatura, y mientras esté en las condiciones de temperatura del reactor, la masa no va a solidificar, va a estar fluida, y encima lo estoy agitando, lo estoy revolviendo. Pero una vez que termina la polimerización, tengo que retirar esto, tengo que enfriar y retirar. Entonces retiro o retiro la masa polimerizada y la enfrío y ahí se solidifica. ¿Eh? Entonces, aquí cuando hablo de contracción volumétrica, estoy hablando por eso volumétrica, no estoy hablando de balance de masa, ¿ya? Que hay que hacerlo, balance de masa y energía, pero en cuanto al volumen, yo sé qué volumen, con qué volumen he comenzado. Si he trabajado en fase líquida, cuánto he puesto de fase líquida, cuánto volumen de monómero, cuánto de catalizador, de aditivos. Entonces yo sé cuánto es el volumen de partida. Y cuando termine la polimerización, voy a encontrar que el volumen se ha reducido. Había una contracción del volumen. A eso se refiere. ¿Por qué? Por cuestiones termodinámicas. Recuerdan que decíamos que el delta, el cambio entrópico en las polimerizaciones es negativo, ¿recuerdan? Esa es la condición ideal. Y eso significa que estamos pasando de un estado de desorden a uno de menos desorden. Porque si delta S es negativo, quiere decir que el desorden, que es la entropía, disminuye. Pasamos a un estado menos desordenado, que es el estado polimérico. El estado polimérico es un estado menos desordenado que el estado del monómero. Entonces, ese estado más ordenado hace que, de menos desorden, hace que la masa se acumule mejor, se acomode mejor, y eso termina trayendo como consecuencia que el volumen disminuye. Entonces, eso es lo que genera. Por eso le decía que la contracción volumétrica, que se mencionaba acá, es un problema de origen termodinámico. ¿Cuál es el problema acá?
Aquí sí no es problema, sino una situación de que si yo no tomo en cuenta esa contracción volumétrica que puede haber en el tanque del reactor, voy a sobredimensionar pues, el reactor. ¿Ya? El reactor siempre se diseña, si yo digo tengo un volumen B acá, que voy a trabajar, el reactor, por decir, tiene 1.10% más de volumen, o 20% más. Ese es el diseño normal. Pero sabiendo que va a haber contracción, no debo diseñar tanto. Debo dar un poquito más, porque yo sé que va a reducirse el volumen. Entonces, el problema o la situación que puede ocurrir acá es que hay un sobrediseño y un sobrecosto, nada más. Y eso, pues, tiene una repercusión económica de todas maneras, ¿no? Bien, hasta ahí era la parte introductoria. ¿Ven? Entonces, ahora sí entramos al estudio de las técnicas de polimerización. Son 4 grupos. Hasta el día de hoy, a pesar de tanto cambio que ha habido y tanto avance en la química y en la ingeniería, se siguen catalogando a las técnicas de polimerización en 4 grandes grupos. No son 4 tipos, son 4 grupos, porque cada una de ellas tiene una infinidad de variedades de hacerse. ¿Ya? Entonces se habla de polimerización en bloque o en masa, también le dicen en volumen, pero bloque y masa es lo más conocido. En solución, aquí de hecho ya el nombre solo lo dice, hay solvente. Y en suspensión o dispersión, aquí también va a haber masa, fase líquida, y en emulsión, que también hay fase líquida. Entonces, miren, todavía no sabemos ni qué cosa es lo característico de cada uno, pero ya que hablamos de una que no va a trabajar en fase líquida, por eso se llama en bloque en masa, porque no hay medio solvente acá, y los otros 3 grupos que trabajan en fase solvente. ¿Ya? Eso como primera cuestión. Ahora, ¿de a dónde procede o cuál es la característica básica? Por el momento vamos a dar la característica básica, porque después vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Ya? Bien, esta es. ¿No? La polarización de masa en bloque está el monómero solo con el iniciador. ¿Qué más va a ocurrir en el transcurso del tiempo? El monómero, el iniciador se van transformando y va apareciendo el polímero. O sea, a lo más, durante el tiempo lo que va a haber es monómero, iniciador, o puede incluso haber y aditivos acá, monómero con iniciador y aditivos y el polímero, pero no hay fase líquida. ¿Ya? Esa es la característica. La otra, en solución, aquí va a haber fase líquida, y normalmente el solvente que va a estar acá, o el medio líquido va a ser un solvente que no es agua, diferente al agua, son orgánicos normalmente. El monómero en un solvente. Por supuesto, cuando digo monómero solvente, eso no quiere decir, ahí está también el iniciador, pueden estar los aditivos. Y a medida que va avanzando la polimerización, va apareciendo el polímero en sus diferentes formas. ¿Ya? Pero de partida tuvimos ya monómero disuelto en un solvente. Esto es como una fase homogénea, una solución del monómero en solvente. Entonces aquí se escoge el solvente apropiado, ¿ya? Que como digo, no es agua. Las otras dos son en fase líquida, pero donde hay agua, generalmente. El solvente es agua. Una de ellas, la llamada suspensión, y la otra emulsión. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En la suspensión va a haber el monómero que va a estar en una fase de agua, pero el monómero va a estar suspendido en forma de gotas. Lo que vamos a hacer acá es introducir el monómero en forma de gotas y mantenerla en forma de gotas y que se produzca la polimerización manteniendo la forma así, redondeada, esferoidal, para que esas gotas se transformen en partículas sólidas de polímero. ¿Ven? Esa es la característica. Entonces acá hay aspectos que van a tener que condicionar que el monómero en gotas que ingresó se mantenga en forma de gotas y termine en partículas esferoidales. En cambio, en la emulsión no es distinta, porque va a haber un monómero que va a entrar en una fase acuosa, pero el monómero va a formar una emulsión inicial monómero con agua. Pero eso a medida que va a ir polimerizando, va a ir transformándose a polímero y se va a transformar en una emulsión polimérica. Y la diferencia entre suspensión y emulsión, la principal de ellas, hay varias diferencias, pero una de las más típicas es el tamaño de partícula. Aquí hablamos partículas que son fracciones de milímetro o hasta más de 1 milímetro. Y aquí hablamos de partículas que son una fracción muy chiquitita de milímetros imperceptibles al ojo humano. Tan chiquitas que hasta nos dan la impresión de que no hubiera partículas acá. Pero sí las hay. Voy a un microscopio y las voy a ver. ¿Ya? Entonces, a grosso modo, eso es. ¿Ya? Una primera, solo monómero, iniciador, aditivos, y el polímero que va a aparecer sin presencia de disolvente. El segundo, soluciones poliméricas con su iniciador, su aditivo, y el polímero que se va a ir formando. Pero este solvente no es agua. El tercero y el cuarto, agua. Monómero, que lo voy a ingresar en gotas y lo voy a mantener en forma de gotas hasta que se transforme en partículas redondeadas en la fase acuosa. Pero el polímero son las partículas. Y el último, el monómero emulsionado, que va a formar una emulsión polimérica. Esto en realidad es, como decir, una microsuspensión. Mientras esta es una suspensión normal, esta es una microsuspensión.
Suspensión, mucho más. Las partículas acá en la emulsión son por lo menos 100 veces más chiquitas que las de una suspensión. De 100 a 1000 veces menos. ¿De acuerdo? Una diferencia notoria para entender por qué yo no las podría ver con el ojo humano. Acá hay una letra que se queda conmigo, ¿no? Perdón. Vamos a grabar. Listo. Entonces, eso por el momento como concepto básico. Y con estos 4 casos, prácticamente podríamos decir que se pueden hacer todas las formas de polímero que existen. Y cuando no hay una sola, podemos recurrir a combinaciones entre ellas. Hoy día la tecnología y la química han avanzado que permiten hacer cosas mixtas o ambiguas entre ellas, pero siempre manteniendo los conceptos de cada una. Porque yo puedo partir de una y de repente puedo transformar a otra técnica posterior, pero siempre he respetado el concepto de una u otra inicialmente. Yo no puedo pretender hablar de una polimerización en masa si pongo solvente, ¿eh? O si uso un solvente, agua o no agua, y decir que estoy haciendo polimerización en bloque es imposible. ¿Eh? Entonces, estos conceptos son muy sólidos, muy básicos, y por eso divide a toda esa gran infinidad de técnicas de polimerización que hay en 4 sectores. Bien, ahora, ¿cómo saber? Esto ya estamos metiéndonos ya al tema de la técnica de la polimerización. Miren, fíjense cuántas cositas estamos diciendo ya. Ahora, ¿cómo saber cuando un monómero va a seguir una u otra técnica? ¿No? Porque a mí me dicen, ya quiero polimerizar, pues el acrilonitrilo. ¿Cómo saber eso? Entonces, antes de saber qué monómero va a seguir qué técnica, tenemos que saber qué relación hay entre esto, entre la técnica, esto es la técnica de polimerización y el mecanismo de polimerización que hemos estudiado, policondensaciones y las de adición. Entonces, aquí esto ya es como un consolidado de tanta investigación y tanto estudio en varias décadas, casi más de 100 años que se hace esto, ¿no? Entonces, se sabe, por ejemplo, que cuando tenemos un mecanismo de radicales libres, por el tipo de iniciadores que hay, ¿te recuerdan ya quiénes son? Prácticamente se pueden usar todas las técnicas. Puedo estar sin solvente, puedo usar solvente, que puede ser orgánico, puede ser agua. Todas. Entonces, miren, acá hay una razón más por qué la polimerización de adición por radicales libres es la más practicada en el mundo. Porque tiene todas las alternativas tecnológicas para hacer la polimerización. Y esto le da un hándicap indiscutible, pues. Y influye mucho en el precio. Pero ya sabemos que de las polimerizaciones de edición esta es la de menos calidad, ¿no? Cuando tengamos las otras, las iónicas, tanto aniónica como catónica, y la iónica compleja. Estas, por ejemplo, por los iniciadores que usan ácidos o bases, o los Ziegler-Natta, los complejos de coordinación, esos son sistemas de iniciación que no funcionan en agua, se inhiben en agua, o su rendimiento es muy bajo, entonces descartada el agua. Entonces, una de dos, o no uso solvente, y por lo tanto puedo hacerla en masa o en bloque, o si uso solvente tiene que ser diferente al agua, en solución. ¿Ven? Porque yo dije anteriormente que la solución es cuando el solvente no es agua. ¿Ya? Entonces, acá está. Las iónicas y iónica compleja solo en bloque, sin solvente, o en solución con solvente distinto al agua. Y el resto ya se hacen en agua, pues. ¿Quiénes son? Las policondensaciones, que se hacen tanto en emulsión o en suspensión, o también no estoy obligado a usar fase líquida, puede haber policondensaciones que no usen fase líquida, entonces también pueden ser hechas en bloque. También pueden ser hechas en bloque. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, si quieren añadir, las policondensaciones se hacen en emulsión superior y también puede ser en bloque en caso que no use solvente. ¿Ya? Pero no voy a hacer normalmente una policondensación, ¿no? En un solvente que no sea agua. ¿Por qué? Porque el agua es más barato. Pues. Después puedo, una vez que haga el polímero, por suspensión de emulsión, lo puedo mejorar. Hay técnicas de mejoramiento del polímero y ahí puedo recurrir a otras cosas. Pero la técnica inicial en el reactor es en agua. ¿Ven? Sea emulsionada o sea en gotas suspendidas, la suspensión. Entonces, si yo digo esto por un lado, que es el concepto, ¿no? Pero este primer punto ya me va dando una primera pauta. Cuando decía hace un rato, un monómero determinado, para saber, tener una idea por qué técnica se va a hacer, cuál es el criterio para saber este monómero polimeriza por tal o cual tecnología. Este es el primer criterio, según el mecanismo de polimerización. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Conocer previamente qué mecanismo de polimerización sigue. De arranque, si yo tengo un monómero, dije el acrilonitrilo, es un monómero que tiene doble enlace insaturado. Entonces, ese es de adición, de arranque de adición. Lo que tendría que distinguir es si es
por radicales libres o iónicas. Sobre todo como el que restringe más es la iónica, porque este es el que no permite el agua. Lo primero que tendría que saber es si permite el agua. Entonces veo, si es ion o ion, ya sé ya, masa o solución. Pero si no fuera iónica, puede ser radical libre y ya sé que puedo usar las cuatro técnicas. ¿Ven? Y así voy razonando. Entonces, este cuadrito es el punto inicial de partida. ¿Y qué es lo que necesito adicional? Conocer qué mecanismo cinético sigue una polimerización. Y ahí viene el kit del asunto. Porque yo tendría que conocer cualquier cantidad de monómeros y saber qué técnica, qué cinética sigue, qué mecanismo para poder predecir qué tecnología voy a seguir. Y acá hay un cuadrito más o menos chiquito de muestra. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, yo veo acá el etileno. Miren, se puede hacer por radicales libres, aniónica y aniónico coordinado, o sea, complejo de coordinación. Basta que vea radical libre, yo veo acá, todas las técnicas. ¿Se acuerdan? O sea, si yo quiero polimerizarlo por radicales libres, puedo usar cualquier técnica. Pero si lo quiero hacer por la vía iónica compleja, ojo, o iónica compleja, ya tengo que hacerlo solamente por masa o solución. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, este criterio entonces, esta es la información que uno tiene que tener previamente. Y me dirán, ¿y a dónde lo voy a saber? Esta información está, pues, en los manuales de polímeros, en los buenos manuales hay cientos de monómeros, así que están listados, ¿ya? Y uno puede deducir, por ejemplo, yo veo acá el etileno, el isobutileno, estos son pues olefinas, entonces yo ya puedo sospechar, ¿no? Miren, pero la diferencia, el etileno sigue todo, pero el isobutileno sigue solamente el catiónico, o sea, iónico, y el iónico me dice que solamente es en masa o en solución. Entonces, no es fácil, no se puede decir que porque uno de una familia siga una tendencia, toda la familia la sigue igual, no. Miren, y observemos, el etileno, del momento que veo radical nomás, ya están todos los grupos. Gran facilidad para polimerizar por todas las técnicas. El cloruro de vinilo lo veo acá, radical, todas las técnicas. A ver, vamos a ver el estireno, si lo tengo por acá. El estireno, lo veo radical, iónico, todas las técnicas. No lo veo acá el propileno, no me hubiera gustado que esté. Lo hubieran visto también el que es radical. O sea, fíjense, el etileno, propileno, cloruro de vinilo, estireno, que son de los más importantes en producción en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen el mecanismo radical. O sea, se prestan a polimerizarse por todas las formas. ¿Se dan cuenta? Esa es una gran ventaja. En cambio, miren, bueno, estos son un poco raros, el tetridofurano y el vinilcarbazol. Sobre todo el tetridofurano solo catiónico. Hay algunos que solamente son por un solo mecanismo. Esos son los más restringidos. ¿Ven? La lactona, que es la que da la poliamida de un solo número. ¿Ya? De cualquier, son los anillos saturados, ¿no? Catiónicas y aniónicas, solo iónicas. ¿Ven? Y cuando es solo iónicas, se polimerizan por masa o solución solamente. ¿Ven? Entonces, este cuadrito es el clave. ¿Ya? Perdón, este de acá. Y esto aquí tiene un cuadrito complementario para que vean más o menos algunos casos ya con nombre propio, ¿no? Esto es lo frecuente, pero no está restringido, no está todos los casos. Lo que manda es esto. Según el mecanismo cinético, yo puedo predecir todas las tecnologías que puedo usar. Pero esto es lo que más se practica en la práctica, en la industria común. Pues acá tenemos de adición y de condensación. ¿Ven? Miren, por ejemplo, el PVC. Lo vemos acá el PVC. Acá está, el PVC. Como se hace por radical, hemos visto anteriormente que el cloruro de vinilo se hace por radicales, o sea, todas las técnicas, yo veo acá efectivamente. Masa, solución, suspensión, emulsión, ¿ven? Todas las técnicas. Pero sin embargo, en la práctica, la que más se hace es la de suspensión. ¿Se dan cuenta? Otro, el estireno, hemos visto que el estireno acá se hace por radicales, o sea, todas las técnicas en principio, ¿ya? Pero lo veo en la realidad, el estireno se hace más en masa y más en suspensión. Así es, pues. Pero desde el punto de vista de la cinética, podría hacerse por todo. Y acá también tenemos lo de condensación, ¿no? Igualito. Entonces, este cuadrito es un soporte nomás a este cuadro principal. Entonces, miren, entre este primer criterio, que ya me hablaba de la cinética, con qué mecanismo se usa, y conociendo la cinética, ahí está la clave. Entonces, yo puedo decir tal monómero, allá, tales técnicas de polimerización. Y se acabó. Otra cosa es cuál es más fácil, cuál es más barata, cuál es menos complicada, cuál me da mejor polímero. Ya esa es otra cosa. Ese es un nivel siguiente ya del manejo de la polimerización. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Esto es lo que el ingeniero tiene que manejar en la práctica. ¿Ven? Una vez que estudió la polimerización en chiquito, todo, va al reactor, todo esto en tallar. Sin olvidar
todo lo que hemos aprendido del capítulo de polimerizaciones, que hay un delta G que tiene que ser negativo, que puede haber una temperatura tope, una temperatura techo, ¿no? Que hay efecto Weisenberg, que hay todos los problemas de ingeniería que el químico en laboratorio normalmente no los toma en cuenta, ¿sí? Pero el ingeniero sí los tiene que ver porque es debido a muerte. Bien, ¿preguntas? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿No hay preguntas? No los escucho. Escucha, ya, listo. Entonces, miren, empezamos ahora. Todo lo que quede es la descripción. No vamos a tener tiempo tampoco para hablar, pues, tanto, porque en realidad en un estudio profundo que podría ser como un curso, este es todo un área especializada, un curso, esto podría ser un semestre y podría hablar de cada técnica, olvídense, 3 semanas de cada técnica, y aún así no terminamos, ¿no? Pero miren, lo básico, ¿no? Ya con esto que hemos dicho previamente, vamos a ir a lo más importante de cada uno, con esquemas, pues, ¿no? La polimerización en masa o en bloque, se llama en inglés bulk polymerization, ¿ya? Bien, hemos dicho que esta es la característica fundamental, es que acá lo único que está presente es el monómero, el iniciador o aditivos que pudiera haber, y a medida que avanza la polimerización, el polímero que se va formando. No hay fase líquida. Desde ese momento que no hay fase líquida, ya el ingeniero ya puede ir pensando en un problema que surge de inmediato. No hay fase líquida. ¿La fase líquida para qué sirve? Para disminuir el impacto del calor que se libera, o sea, la exotermicidad. Entonces, esta polimerización tiene ese problema, que es la que va a ser la más complicada desde el punto de vista de la liberación del calor. ¿Eh? Pero bueno, eso va más adelante. Requisito que tiene que cumplirse acá, el polímero que se va formando tiene que ser soluble en el monómero. ¿Ya? Así. Esto aparentemente no se entiende por qué, cuál es la razón, pero se ha visto por cuestiones prácticas que si el polímero no se solubiliza bien en el monómero, no avanza la polimerización. Pareciera ser que como no hay fase líquida acá, el polímero es la vía física para que el monómero pueda continuar reaccionando con el iniciador y pueda seguir produciendo el polímero. ¿Ya? El hecho es que esto se tiene que cumplir, soluble en el monómero. El resto son consecuencias de lo que he dicho anteriormente. La velocidad de reacción difícil de controlar. ¿Por qué? Porque no hay fase líquida. Hay mucha liberación de calor, pero se controla al final, ¿no? La remoción, la liberación de calor, se ve impedida por la elevada viscosidad y la baja conductividad, que es lo que ya sabemos que ocurre en una reacción. Pero aquí más aún, porque no hay líquido. No hay una ayuda para liberar el calor. ¿Ya? Y como no hay fase líquida, una vez que termine la polimerización, van a quedar restos del monómero sin reaccionar, que van a quedar atrapados dentro del polímero. Eso no se dice acá, pero se entiende. Dicen, quedan restos del monómero sin reaccionar, pero que quedan atrapados dentro del monómero. Y así, como quedan atrapados, no se puede, digamos, es difícil lograr una conversión alta o muy alta, casi total. ¿Por qué? Porque esos monómeros que de por sí, los últimos que van quedando, que son los más difíciles de reaccionar, como están dentro del polímero, no tienen como, ya no pueden encontrar fácilmente el iniciador. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya la conversión total no se, pero se logran altas conversiones, sin embargo. Esta polarización es bien interesante porque a pesar de sus problemas que tiene, ¿no? Sus problemas que tiene, logra altas conversiones. Pero estamos dejando en claro que las impurezas, que son del monómero, o inclusive las del iniciador que sobró, o los aditivos sobrantes que puede haber, todo lo sobrante que no ha reaccionado ya, va a quedar atrapado dentro del polímero como una impureza. Pero después viene la fase de la purificación del polímero. Entonces, esas son las características y no hay nada más que decir. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué ventaja tenemos? A ver, ustedes me van a hacer un acto de memoria y cuando hemos estudiado las polimerizaciones y hablamos de las reacciones de transferencia de cadena, ¿recuerdan? ¿Quiénes causan las transferencias de cadena principalmente? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de ese elemento de transferencia que malogra la polimerización, ¿de dónde es? ¿Quiénes son esos elementos que causan la transferencia de cadena? Normalmente, ¿quiénes son? Lo hemos visto en la polimerización sobre todo, con gráficas y todo. Son las impurezas, ¿se dan cuenta? Son las impurezas del monómero, del iniciador, del polímero, no porque se forman, de estos dos, pero también la del solvente. Pero la más grave de todas son las impurezas del solvente. Los del monómero y el iniciador son leves, casi no causan reacciones de transferencia, pero el solvente sí. Pero justamente aquí no hay solvente. Entonces, yo puedo deducir y concluir, ¿ven? Que esta polimerización tiene como ventaja que es la menos
¿no? Proclive a generar reacciones de transferencia, y esa es una gran ventaja. Así como aquí es difícil controlar la polimerización, difícil retirar las impurezas, ¿no? Y más complicada la liberación del calor y controlar la reacción, la velocidad de reacción, todas esas son desventajas. Por otro lado, la ventaja es de que casi no genera reacciones de transferencia, ¿no? Entonces, todo eso me da una idea más o menos panorámica de cómo se caracteriza esta polimerización, ¿ya? Son de dos grupos. Hasta el día de hoy también se consideran dos subcategorías, la que se llama en reposo, porque no va a haber agitación acá, y con agitación. Y hay bonitos ejemplos de cada uno. ¿Ya? Esta se practica en gran cantidad, las dos formas. ¿Ah? Vamos a verlo eso con ejemplos. Aquí hay un cuadrito adicional que sirve para ver algo más de las ventajas y desventajas. Productos de alta pureza, a pesar de que quedan impurezas de alta pureza, ¿por qué? Porque no hay las impurezas del solvente, pues sobre todo, y menos transferencias. Después, se logran plásticos muy transparentes. ¿Ya? Esa idea la dejo ahí. Desventajas, baja conductividad térmica, alta viscosidad, probabilidades de sobrecalentamiento, porque no hay solvente que ayude. Entonces el sistema de agitación tiene que estar muy bien diseñado acá. ¿Ve? Y la alta viscosidad que se forma dificulta los retiros del monómero no convertido. Ya hemos dicho pues, que el monómero queda como impureza. Y no solamente el monómero, los restos de aditivos, etcétera. ¿Ya? Bueno, este es un complemento a lo anterior. Ahora, hemos dicho que hay dos tipos, en reposo y con agitación. Vamos a ver dos casos justamente. Una en reposo y después vamos a ver el caso con agitación. ¿Ya? En reposo, este es un proceso muy conocido, muy antiguo y que se sigue haciendo en gran cantidad en el mundo, que es el de las láminas plásticas, que son de la familia acrílica. Puede ser de metacrilato de metilo o de poliacrilato, diferentes acrilatos y metacrilatos. ¿Ya? ¿Por qué es en reposo? Porque miren, acá va a ingresar, este es el reactor, que es un molde a la vez. Este molde es como una caja que tiene divisiones, como celdas, parecía las baterías de un carro. Y esas celdas son delgaditas, pues, porque son más o menos del ancho de la lámina que yo quiero fabricar. Entonces, ese es el reactor. Yo cargo acá monómero con iniciador, aditivos y nada más, ¿no? Lleno los espacios, lleno las cavidades que hay, que son las ranuras, está todos los reactantes en fase líquida. ¿Ven? Pero no hay líquido que añadir, por eso es en masa. No hay agitador, por eso es en reposo. Entonces, ese es el reactor, una vez que está lleno, como dice acá, se sella, ¿no? Se completa todo. Bueno, acá está el reactor, se carga y se sella. Ya está. Este es el reactor. Lo llevo a un horno donde le voy a dar las condiciones. Acá se desata la polimerización, que se aplica la temperatura en el tiempo necesario. Este es un valor ya que probablemente ha cambiado, ¿no? Porque los iniciadores han mejorado, los catalizadores, esto se hace en menos tiempo, ¿no? Y ya, bueno, el hecho es que se lleva a iniciar la polimerización. ¿Ven? No hay solvente, no hay agitación. Una vez que se produce la polimerización, el metacrilato de metilo o el acrílico que tuviera, acrilato o cualquiera, se va polimerizando y se va transformando en el polimetacrilato de metilo. Y lo que estaba acá como líquido en las celdas que había, se van transformando como láminas sólidas. Entonces, esto está a temperatura, está todavía medio en estado fundido, pero se lleva a un enfriamiento. Acá hay una etapa de enfriamiento. ¿Ya? Y las láminas que estaban en la celda son retiradas. Para esto, una situación, un hecho importante que siempre va a haber cada vez que yo utilizo este tipo de dispositivos, ¿no? Y si bien este es el reactor, este es un molde a la vez, ¿no? Tengo que echarle en las paredes internas acá de las celdas del reactor un agente que se llama agente desmoldante, que es como una especie de ceroso, aceitoso, que no participa de la reacción. Se tiene una temperatura de resistencia mayor que la temperatura de la polimerización. Porque por un lado no se degrada y no participa en la polimerización. ¿Con qué objetivo? De generar en las caras internas del molde, en todas las cavidades, generar resbalamiento. Para que cuando la lámina se haya formado y se enfríe y se vaya a sacar, la lámina se despegue fácil de la superficie metálica del molde. Es exactamente lo que pasa, como cuando en las amas de casa hacen un queque, por ejemplo, ¿no? Preparan su masa, todo, ya lo van a poner en el molde para entrar al horno, ¿no? O sea, cocinar, pero ustedes le echan su grasita en todo el borde, ¿no? Su mantequita ahí, ¿para qué? Para que cuando esté listo el queque, después de sacado del horno, ustedes agarran, lo voltean, lo golpean un poquito y sale el queque sin romperse. ¿No? Porque la pared, esa grasa ha resistido, se ha mantenido en estado de grasa y ha permitido que no se adhiera.
Si no le echarían la grasa, ese queque se pega y a la hora que lo quieren sacar se les parte y se les destroza el queque, el agente desmoldante. Entonces se fabricaron las láminas. Y estas sufren normalmente o se someten a un proceso de mejoramiento, que le dicen un proceso de curado. ¿Ya? Tiene varios nombres eso, curado, templado también le dicen. Y este proceso que se hace con temperatura ocurre también en los vidrios, ocurre en los metales, ocurre en las cerámicas y en general en todo tipo de materiales, porque es un proceso que ayuda a mejorar la estabilidad estructural de la lámina. ¿En qué consiste? Las láminas ya formadas y separadas se vuelven a llevar a calentamiento hasta una temperatura cerca a la fusión. ¿Ya? En realidad aproximada dice, pero es inferior a la fusión. La fusión está sobre 170, 180. ¿Ya? Entonces se calienta. ¿Qué va a ocurrir? Las láminas se van a reblandecer, pero no se van a deformar. ¿Ya? Simplemente se reblandecen y se las tiene el tiempo mínimo necesario para que en ese momento que están reblandecidas liberen todas las tensiones internas que han quedado acumuladas durante el proceso de formación en el reactor, en la polimerización. Porque aquí se forman, pero como esto se saca y se enfría, esto se hace, digamos, de manera relativamente rápida, ese proceso de solidificación no es perfecto y pueden quedar acumuladas tensiones internas acá, que después van a ser puntos de fragilidad, de debilidad del producto. Entonces, al hacer esto, se eliminan, se botan, se salen esas tensiones y queda mejorada y después se enfría. Entonces, ese proceso de curado, templado, ¿ven? Lo estabiliza y sale con una resistencia mecánica superior. ¿Ven? Este proceso se sigue haciendo. Estas láminas, por ejemplo, ¿qué se utilizan? Ustedes habrán visto que las puertas de las duchas en las casas, esas láminas de plástico, estas son de polimetacrilato. Y se puede hacer con decoraciones, porque si acá los detalles de las celdas que había en el reactor acá arriba, ¿no? Tienen altos y bajos relieves, etcétera, la lámina saldrá con altos y bajos relieves, igualito. Y se le puede hacer después decorados. Y se puede hacer ingresar colorantes y salen de color. Y esas son las láminas de múltiples colores que se comercializan, ¿no? Salen en laminados grandes que después se cortan al tamaño que uno quiere. Entonces, el caso típico de polimerización en bloque, sin agitación, en reposo. ¿Está bien? ¿Está claro? Un proceso muy conocido. El otro, en masa agitado. De momento que es agitado y agitador. Este es el reactor de tanque, ¿no? Fíjense el tremendo eje del agitador, porque esto se va a hacer, porque acá no hay solvente. Entonces yo voy a tener el monómero con iniciador aditivos y el polímero que se va formando. Y acá, este es el caso donde se forman altas viscosidades y medio viscosos muy pegajosos. Entonces, este es el caso ideal donde se utiliza justamente este tipo de agitador, ¿ven? De hélice filuda. ¿Se dan cuenta? Son como navajas estas, obviamente. ¿Ya? Entonces, aquí lo están viendo, esto va girando, y como es altamente viscoso, acá se pueden formar 10 a la cuarta, 10 a la quinta centipoises. O sea, 100.000 poises de viscosidad, es como una melcocha esto. ¿Ya? Entonces, la potencia y el eje es muy sólido y un motor muy potente. ¿Sí? Y se va polimerizando y acá se logran conversiones muy altas. Este es el caso, por ejemplo, de algunas poliamidas y de algunos poliésteres, polímeros de condensación. ¿Ven? Que de acuerdo a este cuadrito, miren, ahí insisto y repito, se deberían hacerse en fase acuosa, ¿no? Acá, en emulsión o suspensión, pero como estas solamente requieren agua y no tienen ningún problema de catálisis, se pueden hacer también sin agua. Por eso es que se pueden hacer en masa, como es este caso. Y vamos a ver más adelante otro caso en que sea con agua. Bien, entonces este es el caso, el reactor de polimerización normal, sino que sin fase líquida. Esa navaja filuda, que es esa hélice del agitador, acá la pueden ver al detalle de, esta es la navaja. ¿Ven que va girando? Es como una navaja de afeitar. Que va girando y va rascando, va arrastrando, arrastrando, y no deja que se pegue nada acá en la cara interna del reactor. ¿Ven? Qué interesante. ¿Preguntas? ¿Está claro? Y así vamos viendo entonces estos dos casos, ¿no? Y así como hay esta en reposo, hay muchos otros casos en los que puede ser laminados en general. Así como aquí son láminas planas, pueden ser láminas curvas, láminas esferoidales, diferentes formas. Todo depende de qué, de las características del molde reactor, porque es un molde reactor. ¿Eh? Y siempre el proceso de templado. Aquí, simplemente, tomar en cuenta que como no va a haber solvente, yo puedo empezar a arriesgarme a hacer cualquier polimerización con tal que pueda controlar la liberación del calor y pueda manejar el tema de la pegajosidad. Casos conocidos, poliamida 6,6.
donde se logran pesos moleculares de 100.000 para arriba. ¿Se dan cuenta? Siendo una poliamida 6,6 es un polímero de condensación, normalmente los polímeros de condensación tienen pesos moleculares que no exceden los 100.000, menos incluso. Y sin embargo, aquí se puede lograr más de 100.000 de peso molecular, para casos específicos. ¿Ya? Segundo caso, polimerización en solución, ¿no? Entonces, aquí decíamos, según el concepto básico que dimos acá, el monómero está en un solvente. Aquí yo preparo una solución del monómero en solvente. ¿Ya? Eso es, una fase homogénea. Por eso es que vemos, ¿no?, que el monómero y el dioriente son siempre miscibles. Esta es una sola fase. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja en esta polimerización? Amortiguar el calor de la exotermicidad. Entonces, si es muy difícil controlar eso, no es peligroso hacer la polimerización en bloque, ¿no? Pero ya saben ustedes que para decidir qué técnica tengo que saber qué mecanismo cinético sigo y según eso puedo predecir qué técnica de polimerización. Si tengo para escoger bloque y no, o las que usan solvente, y veo que la de bloque es muy complicada por la liberación, al controlar el calor, entonces puedo recurrir a la presencia de solvente. Este caso es para quién, según lo que presentamos anteriormente aquí. ¿Para quién es? Para las iónicas y las iónicas complejas que no funcionan bien en presencia de agua. ¿Ya? Se inhiben normalmente en presencia de agua. Entonces estamos hablando acá de las iónicas y iónicas complejas. Bien. Entonces puede haber varios casos, porque según una vez que yo pongo el sistema homogéneo, monómero solvente, esta solución de monómero en solvente, ¿no? Y va a haber además el iniciador, por supuesto, los aditivos, ¿no? Que eso no son problemas. Pues yo los añado ya sabiendo para qué quiero, ¿no? Pero teniendo el monómero solvente, ahora se va a ir formando el polímero. Entonces, a medida que va apareciendo el polímero, ese es el siguiente elemento que está participando. Pues va a haber varias situaciones. Por eso vemos 4 casos acá. ¿Ya? Miren, el monómero con el solvente siempre es una fase soluble. Esta es la fase homogénea. ¿Ya? El iniciador, que tiene que estar, y el polímero que se va a formar. Entonces, estos dos son los que pueden tener estados físicos distintos. Primer caso, la fase monómero solvente, con iniciador soluble en esa fase, y el polímero que se forma soluble en esa fase. Todos solubles. Entonces acá vamos a tener una fase líquida que después voy a tener que separar el polímero formado de los restos de iniciador que no reaccionaron. Siguiente caso, la fase soluble, el iniciador insoluble, esto va a ser un catalizador sólido generalmente, ¿no? Y el polímero que se forma disuelto en la fase soluble. ¿Ven? Tercer caso, el más manejable de todos, la fase monómero solvente, iniciador insoluble y el polímero insoluble. Este es el que más fácil separación tiene, porque estamos hablando entre sólidos. Y el cuarto caso, el cuarto caso, la fase monómero solvente, el iniciador soluble y el polímero insoluble. ¿Ven? 4 combinaciones que se dan. Casos conocidos para todos los 4 casos. ¿Ya? Los 3 primeros los vamos a mostrar con el caso del polietileno. El polietileno, ustedes han visto, de acuerdo a este esquema de cine, el etileno se hace por radicales, iónica o iónica compleja. Estamos viendo justamente el caso de solución y estamos poniendo el caso del etileno, entonces estamos hablando de la polimerización del etileno por mecanismo iónico o iónico complejo. Porque si fuera por radicales sería cualquiera de las otras técnicas. ¿Ya? Bien. Entonces acá, vamos al caso 1. Decía, la fase homogénea monómero solvente, iniciador soluble, polímero soluble. Este es el caso con el etileno. Este es un proceso ya antiguo, pero que se sigue haciendo, pero que ha sido mejorado definitivamente, ¿no? Ha sido mucho más, muy mejorado, pero se sigue haciendo. Miren, ¿ya? Todos los compuestos son solubles acá, ¿no? Entonces, el reactor, por si acaso, el reactor, ratito, es este de acá, este tubo helicoidal, es un reactor tubular, ¿ya? Que va a ser puesto dentro de un tanque donde voy a aplicar la temperatura que necesito para la polimerización. O sea, el reactor no es el tanque, ¿eh? Es el reactor tubular de acá. Entonces, ¿quiénes entran? El etileno y el oxígeno molecular, el iniciador. Entran, este entra, por supuesto, en fase sin solvente, ¿ya? Pero este de acá, este oxígeno se va a mezclar y se va a disolver con el etileno, que es gaseoso, como decían ustedes. Y fíjense la presión, alta presión.
2000 atmósferas. Por eso este proceso se llamaba de alta presión. Pero esto hoy día sí ha mejorado y ha bajado bastante, ¿ah? Pero así ha sido durante mucho tiempo, de alta presión. Entonces ingresan la fase, la fase solución, el etileno con su solvente, el iniciador que se disuelve ahí, entran a las condiciones, se va polimerizando, ¿no? Se va formando el polímero que también está disuelto ahí, termina la polimerización y ¿qué hacemos? Por diferencia de presiones empezamos a separar el monómero no reaccionado, que es el etileno gaseoso, se separa y quedan todos los demás en fase líquida. ¿Quiénes son? Supuestamente el polímero con el solvente, ¿no? Que lo venimos arrastrando de acá. Y eso se separa fácilmente, por eso hablamos de frente de separar el polímero. Pero el monómero, que estaba mezclado y disuelto, sí se separa por diferencia de presión porque es gaseoso. Y esto puede ser retroalimentado. ¿Sí? Entonces, bien sencillo visto así, pero es un proceso de alta presión, ¿no? Que era un poco complicado, ¿no? Porque para tener estas presiones, esto tenía que tener usted un material muy sólido. Hoy día, creo yo que esto ha bajado por lo menos un 30-40%. Estamos hablando de todas maneras de bastante presión, ¿no? Y este proceso se llamaba el proceso de polimerización del polietileno a alta presión. ¿Qué obteníamos acá? El llamado polietileno de baja densidad. De repente se lo han escuchado. Polietileno de baja densidad y de alta densidad. Pero este es el polietileno de baja densidad hecho en el proceso de alta presión. Caso 1. Todos solubles, ¿ya? Aquí, simplemente el agitador, miren cómo está participando, no está participando en el reactor mismo, sino agitando esto, ¿para qué? Para que las condiciones de operación sean lo más parejas posible. ¿Por qué? Porque como es un reactor tubular, estos van avanzando, entonces la masa se está desplazando, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que en todo momento se dé la temperatura de polimerización. Por eso agitamos la masa circundante al reactor tubular, ¿no? Digamos que el reactor cumple ese papel y nada más, ¿no? Caso 2, la fase monómero solvente, el iniciador insoluble y el polímero que se forma soluble. Veámoslo nuevamente con el etileno. Va a entrar acá el etileno disuelto en su solvente, en el isooctano, esta es la fase homogénea monómero solvente, entra el iniciador insoluble, como dice acá, es un lecho catalítico, que puede ser una suspensión o un lecho de partículas sólidas, suspendidas. El hecho es que esto es un sólido que no se disuelve en la mezcla monómero-solvente. El típico reactor de lecho catalítico, ¿ya? Inclusive tenemos la otra alternativa de lecho fijo y de lecho fluidizado. Más se usa el de lecho fluidizado, ¿ya? Entonces, entra a las condiciones de operación, se va produciendo la polimerización, acá hay agitación, definitivamente, acá hay agitación, y se va transformando a polímero. Por supuesto que aquí entra monómero disuelto en solvente, más iniciador, que está acá fijo, que no se mezcla, y también puede haber aditivos. Siempre los aditivos de polimerización están ahí presentes de una u otra forma. Y el polímero que se forma, soluble. Entonces, ¿qué cosa tenemos acá? ¿No? Se formó el polímero, pero el polímero está soluble, ¿en dónde? En la fase solvente y las trazas de monómero que hayan quedado. ¿Ven? Entonces va a pasar a un proceso de separación. Nuevamente, por una diferencia de presión, el monómero no reaccionado, que es el etileno gaseoso, se va, se recupera. ¿Y queda qué cosa? El solvente con el polímero que está disuelto ahí. Entonces tenemos que hacer un proceso de separación. Ahí podemos recurrir a diferentes técnicas. Por enfriamiento, por extracción, destilación, lo que quieran. Aunque destilar polímero complicado, ¿ya? Pero los procesos criogénicos son muy efectivos. Hago el congelamiento y separo el polímero del solvente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferente punto de congelamiento. ¿Eh? Por último, lo que venga acá para esta separación es un problema más de la ingeniería química, ya no tanto de la polimerización. ¿Se dan cuenta cómo se cumplió el caso 2? La fase es monómero solvente, iniciador insoluble y polímero soluble, que la única complicación que genera al final es cómo lo voy a separar del solvente inicial, nada más. Y en este caso, porque el monómero era gaseoso, pero si no hubiera sido gaseoso, otro monómero, entonces aquí tendría que haber hecho una separación más refinada, porque primero tenía que sacar al solvente y después separar el polímero del monómero. Pero como el monómero supuestamente va a quedar en pequeña cantidad, porque es el monómero no convertido, hasta puede quedar dentro del polímero. Ya tendría que ver si voy a purificar al polímero de las trazas de monómero que le quedan.
Pero ven, ya van surgiendo situaciones particulares según quién sea el monómero. Para el etileno no, porque es gaseoso y se separa. ¿Ven? Todo eso es pues el manejo de la cinética, que si bien estamos hablando de polímeros, son los conceptos básicos de la cinética y la catálisis. Caso 3. Monómero solvente, una fase, y ahora el iniciador insoluble, el polímero formado insoluble. Yo decía que este es el de más fácil separación. Y este es el caso, miren, acá. Nuevamente con el etileno. Antes que me olvide, el caso 1 fue el proceso de alta presión y el polietileno de baja densidad. Este caso 2 que hemos visto es el que se llamó en algún momento el proceso de mediana presión y el polietileno de mediana densidad también. Entonces aquí las presiones eran algunos cientos de atmósferas nomás, mucho menos que la anterior. ¿Ya? Y el polietileno, después voy a hablar de las densidades, de densidad media. ¿Ya? Este que vamos a ver ahora, caso 3, donde el iniciador es insoluble, es sólido, y el polímero que se forma también es insoluble, sólido, es el de la polimerización Ziegler-Natta. ¿Ya? Entonces, la iónica compleja. Entonces, miren, nuevamente, el etileno con el isoctano. Esto forma la fase homogénea. Ingresan acá, se disuelven, ¿está? Y el iniciador que está ahí, en fase sólida, ¿quién va a ser? El Ziegler-Natta. ¿Se dan cuenta? Entonces se va produciendo la polimerización iónica compleja, que es bastante compleja, como dice su nombre, y se va formando el polímero también sólido. Bien, en este caso, una vez que se formó la polimerización, a la hora que yo saque, retire todos los que están en todos los presentes en el reactor, como se trata del etileno, nuevamente por diferencia de presión, el etileno se va en forma gaseosa y lo retroalimento. Y me queda, ¿quién? El polímero sólido y el solvente. Simplemente una decantación acá, ¿no? Y el polímero sólido lo obtengo. ¿Se dan cuenta? Voy a enfriarlo, por supuesto. Acá habla de un enfriamiento, pero el hecho es que la fase líquida, que era el isoctano, se separa por una decantación. Bien fácil la separación. ¿Qué he obtenido acá? El famoso polietileno, ¿no? Ziegler-Natta, que es el llamado polietileno de alta densidad. ¿Ya? Y el proceso de baja presión, porque esto se hace a algunas decenas nomás de atmósferas. Y el polietileno de alta densidad. ¿Ya? Entonces, miren, recopilando los 3 casos presentados, caso 1, 2 y 3, con el polietileno de proceso de alta presión, polietileno de baja densidad. Caso 2, polietileno en el proceso de presión media o mediana presión, y el producto polietileno de mediana densidad. Y el último, que es el Ziegler-Natta, el polietileno en el proceso de baja presión y el producto polietileno de alta densidad. Esos han sido tradicionalmente los 3 polietilenos que se han comercializado en el mundo, ¿no? Pero el de mediana presión ya casi no se hace. Hoy día ustedes van a escuchar que solamente se habla de baja densidad, este de aquí, que ha bajado bastante también la presión, mucho menos ahora, y el proceso el polietileno de alta densidad en el proceso de baja presión. ¿Cuánto es esa baja densidad? El polietileno de baja densidad está por debajo del 0,92, 91 de densidad. Hasta 0,92 creo, si no se confía. Esa es la baja densidad. El mediano era de 0,92 a 0,94, 0,95, este que ya no se hace casi. Y el de alta densidad está sobre 0,95. ¿Cuál es la diferencia? Ya por lo que sabemos. Este es la polimerización iónica normal, y la otra, el de alta densidad, es el iónico complejo. Este es un polímero de curva angosta, homogéneo en comportamiento. Este es el polímero altamente estereorregular, cristalino y muy lineal, el de mejores propiedades. Entonces este es el polietileno común y este es el polietileno especial, para usos especiales. ¿Ven? ¿Está claro? Y lo hemos puesto con el caso del polietileno. Pero eso no impide de que si no hubiera sido acá otro gas, simplemente que algo que no hubiera sido gaseoso, la separación era la diferencia nada más. Igual acá. Si no era el etileno gaseoso que se separa fácil acá por diferencia de presión, la separación era un poco más complicada. Igualito acá. ¿Ven? El etileno, si no era el gaseoso, se separa acá, y si no hubiera tenido acá el polímero sólido, el solvente y el gas. De todas maneras, y este que no hubiera sido gas, hubiera tenido que separarlo acá con alguna técnica de transferencia y masa, a una operación unitaria. Pero el polímero era sólido de todas maneras. Así que, ven,
Por un lado, en todos los casos vemos la parte de lo que es propiamente la característica de la polimerización y después las técnicas de la ingeniería química, las operaciones unitarias para separar, purificar, etc. Un proceso netamente químico, ¿no? El último caso, caso 4, la fase soluble, monómero solvente, el monómero soluble y, miren, el polímero formado insoluble. Esta es una técnica antigua que se sigue haciendo, que se utiliza para polímeros de condensación y especialmente para poliamidas. Miren cómo funcionaba esto, ¿eh? La fase líquida. Yo tengo, vamos a hablar de la poliamida 6,6. Entonces, vamos a poner los componentes. El diácido, pero que está como sustituido, como cloruro de diacilo, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Y la diamina. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Entonces, en vez de poner COOH, hemos puesto COCl2. COCl2. ¿Ya? Entonces, miren, el caso que dice, ¿ah? El monómero soluble, el iniciador soluble y el polímero formado insoluble. Veamos, se cumple eso. Yo voy a generar la reacción. La reacción va a ser entre la diamina y el diácido. Entonces, pero fíjese cómo cada uno de los reactantes, como son reactantes, dos reactantes, el que tiene el grupo amina y el que tiene el grupo ácido, cada uno lo pongo disuelto en un solvente distinto. La diamina en agua y el cloruro de diacilo, o si hubiera sido el ácido, en un solvente como el tetracloruro de carbono. ¿Ya? Acá va a estar el diácido de 6 carbonos en su solvente, tetracloruro de carbono. Acá está. Y estas dos fases son invisibles, ¿por qué? Porque el tetracloruro es invisible en agua. Entonces, ¿qué hago yo acá? Estoy garantizando de que los dos reactantes, cada uno está en una fase separada y que solamente van a producirme el polímero cuando entren en contacto. Y el iniciador resulta que en este caso es soluble. Entonces el iniciador, fíjense, está acá y va a estar disperso entre las dos fases, como juntando. Entonces, ¿qué hacen? Si bien estos son fases insolubles, de todas maneras en la interfase se contactan. Y ahí lo suficiente, a pesar de que no forman una solución, generan el contacto necesario para que la diamina se encuentre con el diácido y forman la poliamida. Está en esta película así, que es como una especie de gelatina bien viscosa así. Entonces, ¿qué hago? Reacción y van formando una cantidad de poliamida. Pero esta poliamida sirve como una barrera para que ya no se mezcle, ya no, más diamina ya no contacte con más diácido. Entonces, tengo que retirarlo. Lo saco, sale como un hilo gelatinoso, espeso, y lo saco, ¿no? Y de nuevo se entra en contacto la diamina con el diácido y vuelven a formar. Lo vuelvo a retirar, se vuelven a contactar y vuelven a formar. Lo vuelvo a retirar, se vuelven a contactar y así hasta que se agoten. Pues. ¿Se dan cuenta? Entonces la polimerización se está llevando a cabo en la interfase. Por eso esta polimerización tiene un nombre, le dicen condensación interfacial, porque es una policondensación que se da solamente en la interfase generada de esta manera así, intencionalmente. Esta es una técnica muy antigua, que ha mejorado, porque se ha hecho, esta es una técnica discontinua, pues, porque tengo que estar esperando que forme la poliamida, retirarla para que continúe. Discontinuo. Pero esto ha ido mejorando, se ha ido haciendo semicontinuo. De todas maneras, es un proceso que no es un poco lento, pues, ¿no? No puede competir con otras técnicas más rápidas en el reactor. Pero es sencilla, porque no requiere temperatura, es un reactor fácil, se retira fácilmente y el polímero acá yo lo coagulo después, lo solidifico. Y el polímero sale solo, casi limpio, requiere un lavado simple nada más. Barata la técnica, pero como digo, no muy eficiente. ¿Ven? Y ahí está acá lo hemos puesto para la poliamida 6,10, o sea, quiere decir que este era el diácido de 10 carbonos, y esta es la diamina de 6. ¿Ven? Pero funcionó. Se ha hecho para diferentes poliamidas de 2 números, las que son de diaminas con diácidos. Y después se ha probado con poliésteres también. No es muy efectiva en poliésteres, pero sobre todo en poliamidas. ¿Ven? Caso 4. ¿Por qué? Porque el iniciador era soluble en las fases y el polímero que se forma es insoluble. Lo puedo retirar directo. Ahí están los 4 casos de la polimerización en solución. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Todo claro, profe. ¿Ya? Bien. Las siguientes dos, las que son ya emulsión y suspensión, ¿no? De acuerdo a lo que presentamos, son las que se hacen en fase acuosa, ¿no? La primera va a ser gotas del monómero que las voy a mantener en forma de gotas para que polimericen en esa forma de gotas líquidas de monómero y se transformen a polímero.
Pero como la voy a mantener en forma redondeada, van a transformarse en partículas esferoidales. ¿Ven? Vamos a ver. Esta es una técnica muy interesante que solucionaba otros casos que no podía lograr con las técnicas que hemos visto hasta el momento. Muy popular esta polimerización y muy practicada también. ¿Por qué? Porque se hace con agua barata. ¿Ven? Entonces, miren, aquí ¿qué tenemos? Un monómero que lo voy a introducir en forma de gotas en el agua y quiero mantenerlas en forma de gotas. Entonces quiere decir que el monómero tiene que ser insoluble en agua. Primer requisito, monómero insoluble en agua. Y la polimerización se va a producir al interior de la masa del monómero y se va a ir transformando a polímero. Entonces va a ser como fíjense, ¿eh? El monómero se mantiene en gotas, insoluble en el agua, o sea, no se afecta por el agua, ¿no? El agua va a servir de vía para mantener las gotas, ahora vamos a ver de qué forma, pero se mantiene y ahí se va a desatar la polimerización. O sea, va a ocurrir dentro de la masa de monómero sin la participación del agua, o sea, va a ser como una mini polimerización en masa. Como se da dentro de la gota, que es puro monómero, es como una pura polimerización en masa del monómero. Pero sin embargo, rodeada por el agua. Interesante, ¿no? Generaron como una mini polimerización en masa. ¿Bien? Pero ¿cómo logro que esa gota, que es puro moléculas de monómero, vayan polimerizando? Así, solitas, como una mini polimerización en masa. Tiene que entrar a tallar el iniciador. Y para que eso ocurra, el iniciador tiene que actuar, pues, en el monómero para que desate la polimerización. Por lo tanto, el iniciador tiene que ser soluble en el monómero. ¿Ven? Yo pongo el iniciador soluble se mete a la masa, a la gota, lo que es puro moléculas de monómero, y desata la polimerización. Pero más bien el monómero no debe quedar en el agua. Tiene que ir al monómero, o sea, soluble en el monómero. Por eso estas dos condiciones son fundamentales. El monómero insoluble en agua para que se mantenga la gota y el iniciador soluble en el monómero para que entre a desatar la polimerización dentro de la gota. Y se transforma en una mini polimerización en masa. Y esto va a ocurrir masivamente en toditas las gotas que he insertado yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes de seguir hablando de estos 3 puntos siguientes que están acá, el 3, 4 y 5, vemos este esquema. ¿Ven? Así va a ocurrir. Si esta es la gotita que yo introduje, ¿no? El monómero insoluble en agua, entonces el agua que está circundando no interviene. Pero yo quiero que estas moléculas de monómero que están acá polimericen. Entonces el iniciador que he insertado se va directo acá y se disuelve acá, no en el agua. ¿Ven? Entonces desata la polimerización y se va produciendo con todas sus características, como una mini polimerización en masa. Y esto ocurre en todas las gotitas. ¿Ya? Entonces se va transformando a polímero. Puede ser que las diferentes gotitas del monómero, si bien no se disuelven en agua, a veces se logra, es imposible evitar que entre una de ellas se junten, pues se forman una gotita más grande. Por eso es que una vez que empieza la polimerización, pueden haberse juntado 2 o 3 gotas y la partícula sólida que voy a obtener polímero puede ser más grande que la gota inicial. Pero en principio la gotita líquida me debe dar una partícula más o menos del mismo tamaño. ¿Ven? Fíjense qué interesante esto, ¿no? El monómero aprovecha el agua ¿para qué? Para amortiguar la exotermicidad, pero el agua no interviene. Pero para hacer que polimerice, el iniciador te tiene que disolverse acá para que desate la polimerización. Entonces, una vez que va polimerizando, va transformándose a polímero y va pasando de gota líquida a partícula sólida. ¿Ven? Es la reacción que estamos viendo abajo, pues. Se va produciendo la polimerización. ¿Ya? Entonces, es así. Esas son las 2 primeras condiciones. El agua es el medio de transferencia de calor, simplemente no interviene en la polimerización en sí. La viscosidad cambia muy poco con la conversión. ¿Por qué? Porque la viscosidad que era de la gota líquida termina en la del polímero y es como una mini polimerización en masa, pero que se desata en forma masiva en todas las gotas. Las gotas son de más o menos 10 a 1000 micrones, o sea, desde una centésima de milímetro, que yo no puedo ver, pero casi hasta 1 milímetro. Son particulitas de 1 milímetro que se aprecian claramente. Pero va a haber una serie de opciones para que estas crezcan a tamaños mucho más grandes. Se logran a veces partículas que parecen una canica ya, que pueden medir 2, 3, 4, 5 milímetros tranquilamente. ¿Ya? Y eso se logra cuando la conversión se lleva a valores muy altos. Entonces, todo esto es la característica básica, ¿no? Repito, monómero insoluble en agua, iniciador soluble en el monómero, el agua ayuda a la liberación de calor, la polimerización se desata dentro de la partícula líquida, ¿no? Y las partículas tienen estos tamaños. Ahora, ¿cómo logro además que el agua no interfiera y que las gotas no se mezclen pues entre ellas? ¿Se dan cuenta? Porque si las gotas, estas que están acá, se empiezan a juntar todas, ¿qué se va a formar? Toda una masa, ¿no? Y que me va a dar toda una masa de un polímero y no logré las partículas que quería. Entonces la pregunta es, ¿y por qué quiero las partículas? Ahí viene
una de las características. Esta polimerización, ¿por qué se hace? Con estas condiciones. Se hace cuando yo quiero obtener polímeros en forma de partículas esferoidales, redondeadas. Esa es la característica. Cuando yo quiero esa forma, esta polimerización. Entonces tengo que garantizar ahí que estas gotitas, si se logran mezclar, sea mínimo, casi que no cada una ande por su lado. Y eso se logra con ciertas condiciones, pues, que están acá. Se usa un agente coloidal, un coloide, que es un agente suspensor también le dicen, ¿no? Que lo que hace es mantiene las gotas sin que se peguen unas a otras. Si se pegasen, el fenómeno que se juntasen se llama la coalescencia. Coalescen, quiere decir que se juntan y se pegan y malogran todo. Entonces, el agente coloidal evita la coalescencia, evita que se pegue. ¿Y cómo lo hace? Entra el coloide al medio, al agua, que es la fase líquida, y lo que genera es resbalamiento. El agente coloidal es medio aceitoso, así, que genera resbalamiento en el agua. ¿Se dan cuenta? Entonces las partículas incluso se pueden acercar, pero como está muy resbaloso ya no se pegan. Entonces aquí este juega un papel fundamental y tengo que ponerlo en una dosis óptima, porque si lo pongo muy poco, igual puede producirse en una cantidad que se junten estas partículas. O sea, pueden coalescer parcialmente y se malogra de todas maneras. Y si lo uso en mucha cantidad, puede generar demasiado resbalamiento interno, a tal extremo que después ni el iniciador, que debería disolverse en el monómero, ya no logra ni entrar, porque se resbala mucho, el iniciador no logra penetrar a la masa de la gota. ¿Ven? Entonces tiene que estar en una dosis óptima. Eso se calcula, pues, experimentalmente, ¿no? ¿Para qué? No permita que las gotas se junten y que el iniciador penetre de todas maneras las gotas. Y por otro lado, el otro aspecto, el otro parámetro importante, así como es la dosis, el porcentaje de agente coloidal, es la velocidad de agitación. Tiene que estar regulada y estar en un punto óptimo. La agitación acá lo único que tiene que hacer es remover a las gotas para que estén por todas partes y que el iniciador que está también por todas partes penetre las gotas. Pero tiene que tener un RPM, ¿no? Una velocidad de agitación óptima. Porque si yo agito muy poco, no lo ayudo al coloide a que se disperse bien. Entonces puede producirse coalescencia. Entonces, cuando es muy baja. Y cuando es muy alta, ya remueve demasiado, ya no permite que el iniciador se meta las gotas o que las partículas que se están formando se empiecen a chocar y se astillen, se fracturen y se malogran. Entonces, lo dosa, tanto el agente coloidal como la agitación tienen que estar en un valor óptimo. Estos son los dos parámetros de operación que se regulan y se manejan bien. ¿Ven? Y así logro que este proceso se lleve a cabo de manera masiva de esta forma, ¿no? Que el iniciador penetre bien, ayudado por el coloide, por la agitación, ¿no? Que revuelve y hace que el iniciador que está por todas partes tenga la facilidad de ingresar y se desate la mini polimerización y más en todas las gotas. Y logro mi objetivo, que son las partículas esferoidales. ¿Ya? ¿Está claro? Aquí se dice en el último punto, el tamaño de la partícula, este es el objetivo final, el polímero en forma de partículas. Entonces, ¿cómo voy a caracterizar al polímero? Con el tamaño del diámetro que hay. Pero como las gotas pues son diferentes, de diferente tamaño, imposible tener las gotas todas iguales, las partículas que yo obtenga también van a salir de diferentes diámetros. Va a haber lo que se llama una distribución de tamaños de partículas, que se va a medir por la distribución del diámetro. El diámetro va a estar en un rango de valores y va a haber un diámetro promedio. Esa es la forma como yo voy a medir a la calidad de mi producto. ¿Ven? Y todo eso se logra manipulando a la dosis del coloide y la velocidad de agitación. Este es todo un arte. A esta polimerización le dicen la polimerización con música, porque las partículas que se van formando acá, ¿no? Estas de acá, a medida que ya se va produciendo satisfactoriamente la polimerización, acá, ¿no? Entonces se van formando las partículas sólidas. Y como están dando vueltas, empiezan a golpear al reactor y suena. Se forman como piedrecillas ya. Y hay que evitar que eso no ocurra mucho también porque se pueden astillar, pues se rompen, ¿ven? Entonces, pero suena, hace ruido en el reactor esto. Bien, eso es lo básico. Y con esto logro un montón de formas de productos cuando quiero así, en forma esferoidal. ¿Ya? Por ejemplo, los rellenos de las columnas de análisis químico, los rellenos para las columnas de operaciones unitarias, todo se hacen de esta forma. Pues. Otros productos como las resinas de intercambio iónico, todo lo que sea en forma esferoidal. Y justamente hay variantes de esta polimerización, hay dos grandes tipos de esta polimerización. Cuando yo quiero llevar la polimerización a un extremo de conversión,
a una alta conversión, quiere decir que esta gota que estaba acá físicamente va a crecer hasta donde pueda, porque el polímero va a crecer, su cadena va a ser muy grande y esta gota se va a hacer grande también. El tamaño va a ser consecuencia de las cadenas, de la magnitud de las cadenas. En ese caso se llama polimerización en perlas o en perlada. Bit polymerization, significa perla. ¿Por qué? Porque crecen tanto que ya son hasta casi como una canica, le digo, de varios milímetros, que ya pues parecen así villas, como unas villas. Así. Y por eso le dicen en perlas. Esto significa conversión alta. Esta es una técnica más sofisticada, por supuesto, más costosa, que requiere aditivos también para mejorar la conversión. ¿Ya? Se hace, ¿ah? Este es el caso de las resinas de intercambio iónico, que ahora lo vamos a ver en el esquema siguiente. El otro caso es cuando yo combino, ¿no?, una polimerización como esta de acá, pero a su vez con una reticulación. Y puede ser de un polímero solo, un homopolímero reticulado, o puede ser un copolímero. Dos monómeros acá, a la vez, que los he mezclado, ¿no? Ambos monómeros insolubles en el agua, y el iniciador entra acá y copolimeriza los dos. Se me va a formar una estructura reticulada, que es un copolímero en realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo hacer o en perlas solas, de un solo monómero, o de dos para hacer una red. O puedo combinar las dos. Puedo hacer unas redes así, copolímeras, y encima de alta conversión, en forma emperlada. O sea, hay ya variantes ya. Que es muy bonita esta polimerización, ¿no? Porque se logran productos que no se pueden obtener en las otras técnicas. Ese caso justamente es el de la resina de intercambio iónico, que está acá. ¿Sí? Fíjense, la resina, ¿qué cosa es? El producto básico es un copolímero del estireno y el divinilbenceno. Son dos monómeros que entran al reactor, se forma el copolímero. Que vemos el reactor con su como estos son partículas que se forman sólidas, tienen tendencia a sedimentar, agitador tipo ancla. Entonces, acá está su chaqueta de refrigeración y de calentamiento, ¿no? Se hace el polímero, ¿no? Se filtra, bueno, acá indica todo el proceso, ¿no? Se secan y esas partículas que llegan hasta este punto de acá, ¿no?, pueden seguir dos caminos. Y porque esas resinas de intercambio iónico justamente son productos que tienen grupos iónicos positivos, o sea, catiónicos o aniónicos. Y cuando entran en contacto con una corriente que tiene iones, van a intercambiar. El que tiene grupos catiónicos va a capturar los iones de la corriente líquida. Y si tiene grupos aniónicos, va a capturar cationes. Se sirve para desionizar un efluente, por ejemplo. Y este es uno de los usos que se hace. Muy utilizado esta resina de intercambio iónico. Es un proceso de purificación de un efluente que tiene iones. Entonces, le tengo que dar esa naturaleza catiónica o aniónica. Acá se hace el producto base, que es el copolímero, que sale de una estructura reticular. O sea, estamos hablando de este caso, combinación con una polimerización en red, ¿ya? Y no necesariamente hasta tamaños muy grandes de perlas, pero a veces se hace esta red y hasta tamaño de perlas inclusive, ¿ya? Yo he visto resinas así, casi que parecen una canica. Se han combinado las dos cosas acá. Entonces se hace acá, y una vez que el copolímero ya se ha purificado todo, va a sufrir el proceso químico de ionización, o entra a un proceso de inserción de iones SO3 para hacer la catiónica, se hace con ácido sulfúrico, se hace la reacción, o una segunda reacción química, la resina con ácido sulfúrico, y ya se le insertan los grupos. Después aquí viene un proceso de purificación, neutralización, secado, la resina catiónica. O viene por esta otra vía, de un proceso de inserción de aniones. Lo puedo hacer, por ejemplo, con una metilación o con una cloración, o clorometilación a la vez, y le inserto los grupos aniónicos. Una vez se filtra, se limpia, se seca, al final la resina aniónica. O puedo combinar las dos cosas. Le hago parcialmente una inserción de grupos catiónicos y parcialmente una inserción de grupos aniónicos. Y saco una resina que se llama neutra, porque puede captar tanto cationes como aniones. Y los tres grupos se comercializan. Se habla de resinas de intercambio catiónicas, aniónicas o neutras. Las que son mucho más caras son las aniónicas. Por ejemplo, una catiónica valía unos 25, hoy día no sé cuánto estará, pero costaba unos 25 a $30 el kilo de una catiónica. Pero una aniónica costaba 150, $180. Seguramente que este proceso es más complicado. ¿Eh? Entonces aquí vemos todo, ¿no? Este proceso de formación de una red, y en este caso de la resina todavía es de un copolímero, inclusive, de estireno y divinilbenceno. Y si las hago crecer lo suficiente, quiere decir que estoy haciendo a su vez un proceso de perlas, emperlado, a conversiones elevadas. Eso seguramente significa que acá en el reactor básico, ¿no?, he recurrido a aditivos pues, específicos para subir la conversión hasta un máximo. ¿Eh? Y según eso es el precio, ¿no? Entonces, esta es una técnica muy interesante, ¿eh?
para hacer productos redondeados esferoidales. Bueno, fíjense todo lo que vamos haciendo, ¿no? Con la polimerización en masa, que vimos acá, sin agitación o con agitación, laminados, aquí hago resinas en bruto, en el reactor diversas, de alta conversión. Aquí puedo ver, tomando el ejemplo de etileno, polímeros de características diversas, ¿se dan cuenta? En procesos diversos, ¿no? Este caso particular de la iónica compleja. Ahora, este caso que hemos insertado, partículas esferoidales, y ahora viene la última que cubre otro grupo de productos, que no son ninguno de estos casos anteriores. Es la llamada polimerización en emulsión. Esta ha sido una de las últimas que se implementó a nivel industrial, pero ya tiene varias décadas, ¿no? El anterior era polimerización en suspensión o dispersión, le dicen también, ¿no? Donde el tamaño de partícula hemos visto, de 10 a 1000 micrones. Ahora vamos a hablar de una polimerización en emulsión. ¿Qué es lo que vamos a tener como producto? Una emulsión polimérica. La primera diferencia, ¿ya? El tamaño de partículas. Las suspensiones, como dijimos, de 10 a 1000 micrones. Miren las emulsiones, de 0.05 a 5 micrones. Las más grandes son la mitad de las más chiquitas de las suspensiones. Pero esto es totalmente imperceptible en los humanos. ¿Se dan cuenta? Es primera diferencia. Segunda diferencia. Yo en el anterior, que quería mantener esta situación, que la gota, ¿no? No se me perturbe con el agua, era insoluble en agua. Pero para que la gota polimerice y se transforme a polímero sólido, en partícula, el iniciador tenía que entrar acá para desatar la polimerización. ¿Ven? Porque yo quería mantener esto. Ahora ya no. Ahora son microgotas que tienen que estar, son todas dispersas más bien. Porque va a ser una emulsión, por principio es una microdispersión. Entonces, ¿qué es lo que necesito ahora? Que el iniciador ya no sea soluble solo en el monómero, porque se metía el monómero y polimerizaba la gotita sola, ¿no? Ahora no, tiene que estar en todo el agua, para que polimerice a todas las microgotas que encuentre. Y mientras más disperso está, y más microgotas de monómero hay, mejor. Pero como está todo disperso y en un tamaño muy chiquito, va a dar la sensación como que es una fase pareja, una fase homogénea parece. Pero si yo lo llevo al microscopio, voy a encontrar las microgotitas chiquititas, chiquititas. Imposible de haberlas visto con el ojo. Entonces esto da una falsa imagen de una fase homogénea, pero lo que hay es una microseparación de fases, porque hay un soluto, que es el polímero, que va a estar microdisperso en una fase acuosa que es el agua. ¿Ya? Entonces las condiciones son distintas acá. Yo lo que tengo que facilitar es que el monómero esté todo disperso, más bien, ya en la fase acuosa, ya no en el monómero, sino en la fase acuosa. Pero por otro lado, tengo que lograr, ¿no?, que en el medio acuoso todos tengan facilidad de moverse y desplazarse, el monómero, el iniciador y todo, y para que se desate la emulsión. Entonces lo que tengo que ir ahora es facilitar el contacto físico dentro del agua, y eso se hace solamente rompiendo la tensión superficial del agua, disminuyéndola por lo menos. Entonces acá el aditivo no va a ser coloide. El coloide provocaba resbalamiento para que las gotas no se peguen. Acá no me interesa eso, porque yo no quiero gotas. Lo que quiero es que se rompa la tensión superficial del agua para que el iniciador se encuentre con el monómero directamente. ¿Ya? Entonces, por un lado, vamos a usar iniciadores solubles en el agua ahora, y lo que dice a continuación acá, vamos a usar un surfactante, que es un tensoactivo, que es el que disminuye la tensión superficial del agua. ¿Ven? Y lo que se va informando, este producto, este es un nombre técnico de la industria, que se llama un látex. Un látex, ¿qué cosa es un látex? Una emulsión polimérica, nada más. El nombre correcto técnico es emulsión polimérica. Bueno, pero le dicen el látex, esta palabra es muy difundida. ¿Ya? Látex. Entonces, para que esto se produzca, y lo vamos a ver ahora en fotos, se tienen que dar estas condiciones. El monómero entra, pongo el tensoactivo, el surfactante, para que disminuya la tensión superficial. El iniciador va a estar en esas condiciones de baja tensión superficial, ¿no? Va a estar disperso en la fase acuosa, ¿no? Y entonces va a estar listo para contactar al monómero. ¿Y qué va a hacer cuando lo contacte? Va a hacer que polimerice, pues. Pero como son microgotitas, va a formar microparticulitas de polímero. Y me dirán, no, pero se pueden pegar y formar tamaño. Sí, una parte se puede pegar, pero el surfactante, por un lado, y la agitación por el otro, no va a permitir que se contacten tan fácil tampoco. Porque el objetivo es que el iniciador actúe masivamente sobre el monómero. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula. Pues. Distintas ven las condiciones a la anterior.
Resultado de esto, se forma lo que se llama una emulsión. Se van a lograr altos pesos, ahora lo vamos a ver en las figuras, altos pesos moleculares. ¿Por qué? Porque las etapas de la polimerización son bien marcadas. La iniciación, por un lado, se nota porque el iniciador está activo, la propagación se va a ir notando claramente, hasta que se detenga. La terminación se va a observar también. Una poca solubilidad en agua puede alterar la polimerización. Claro, porque si hay baja solubilidad del iniciador o el monómero, difícil que se contacten. Así el surfactante ayude. Entonces tiene que haber una solubilidad, sobre todo del iniciador en el agua, fácil, como se dijo anteriormente acá. Iniciadores solubles en agua. ¿Ven? Bueno, el látex que resulta es el producto final. Entonces, este es un caso, miren, de los 4 casos que estamos viendo ahorita, esta última polimerización es el único caso, ¿ya? Por lo menos que claramente el producto que yo he obtenido, que es esa emulsión polimérica llamada látex, ese es el producto final, así tal cual. O sea, yo partí de monómero, polimericé en el reactor, he hecho la emulsión polimérica y a su vez esa emulsión es el producto, se ha hecho de todas las fases que hemos visto, fíjense, desde acá al principio, de todo esto de acá que mostré. Este es uno de los casos en la que yo parto del monómero y no solamente polimerizo, sino llego al producto final. Todo el ciclo completo. Y así hay algunas técnicas que me llevan desde el monómero al producto final ya, sin pasar primero por el polímero y que después haya que transformarlo, como es el caso de la mayoría de veces. ¿Ya? Entonces, los látex o emulsiones poliméricas son el producto a usar ya al final, obtenidos desde el monómero. ¿Ya? Casos, ¿quiénes son estos productos? Todos los recubrimientos fluidizados, pinturas, barnices, lacas, que sirven de recubrimiento, que se aplican en forma fluidizada, pero que una vez que secan forman película protectora o decorativa. Eso lo vimos en la clasificación por uso, ¿no? Las emulsiones, las emulsiones fluidizadas, ¿para qué se usan? Con fines de proteger contra el ataque químico o de decorar. Y se aplican sobre superficies metálicas, que fue inicialmente así, pero ahora se aplican sobre maderas, sobre cerámicas, sobre plásticos mismos. ¿Eh? Bueno, entonces acá está un poco este principio que en realidad no es nada nuevo, este es el principio de la emulsión. Aquí hay varias vistas, ¿eh? Esta que ven o esta otra. A mí me gusta más esta, porque vemos todos los componentes, ¿no? Miren, esta es la fase líquida, pues, ¿no? Fase líquida, acá tenemos el monómero, que está en microparticulitas. Esto no es una molécula, es una cantidad pequeña de monómeros, una pequeña masa de monómeros, el agua, la fase dispersa, y el surfactante que ha roto, ha disminuido la tensión superficial para facilitar el contacto. Entonces, miren, ¿qué hace? ¿No? En esas condiciones, ¿no? Como ven ustedes acá, ¿qué cosa es esto? Estos puntitos rojos, el monómero. Entonces, el tensoactivo lo que va a hacer es, va a rodear a la molécula del monómero y va a hacer que las demás se acerquen, así. Va a formar con lo que se llama una micelita. Estos de acá son así, más grandes vistas acá. Y continúa la polimerización y se sigue formando y se van formando cada una más partículas, más partículas, más partículas, y va formándose esto que ven acá al lado izquierdo. ¿Ven? Y van creciendo en tamaño, pero aún así son chiquitas, ¿no? De diámetro. Son micropartículas ¿de qué? De polímero. Entonces, cuando yo veo esto ya en macro, si lo veo así directamente, me parece una fase homogénea. Es como cuando yo agarro, por ejemplo, un barniz, ¿no? Lo extiendo sobre una superficie y me parece pues una fase homogénea. Pero si yo esto lo llevo a un microscopio, voy a observar así como lo están viendo, una microseparación entre el soluto, que es ya el polímero, y estos intersticios blanquitos que están acá, la fase líquida del agua. Por eso, como decía, esto es lo que se llama la emulsión polimérica, que estrictamente es una microsuspensión. ¿Ven? Entonces estas particulitas son mucho más chiquitas pues, que en la suspensión. ¿Ya? Ese es el principio de la formación de una emulsión, ¿no? A eso no voy a entrar al detalle ya, porque eso es de la química. Aquí tenemos un ejemplo de un surfactante, un agente emulsionante, ¿no? ¿Cómo es? ¿Ven? El agente emulsionante tiene un extremo polar y una cadena no polar. Este es el que actúa. Este es el que atrae al iniciador, ¿no? Y se pega al monómero. Entonces lo atrae para que empiece a polimerizar, y va a formar una partícula, pero manteniendo ese estado así, ¿no? Disperso. Este es el principio de la formación de la emulsión, justamente. Y va generando esta figurita que hemos visto anteriormente, ¿no? Acá. ¿Ven? Esto de acá es exactamente esto de acá. Esos son los agentes tensoactivos, hay un montón, pues, ¿no?
¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el principio de formación. ¿A qué llegué entonces bajo estas condiciones y todo esto que se ha dicho acá? A formar el látex, ¿no? Látex significa emulsión polimérica, ¿ya? Esto. ¿Qué más? El látex tiene agua, porque ha sido una emulsión polimérica en fase acuosa. Muchas veces se hace una mejora del látex, por diferentes razones. A veces sirve de paso para purificar de las impurezas. ¿Qué impurezas pueden haber quedado en el látex? El monómero no reaccionado, las trazas de iniciador, porque como todo el látex, el producto es todo el látex, ya no voy a retirar nada. Ahí ha quedado todos los sobrantes, los no convertidos. Entonces puedo hacer una mejora. Y eso le llama la recuperación del látex. ¿Y en qué consiste? Vamos a separar esas micropartículas del soluto polímero de la fase acuosa, para después volver a ponerlas en otro solvente y volver a hacer, generar otra emulsión polimérica, pero ya no en el agua inicial. ¿Cómo logro esa separación? Entonces, para hacer ese segundo proceso, puede ser por coagulación, con enfriamiento, adicionando sales con productos químicos, secando por atomización o con turbulencia mecánica. Todo se usa, ¿eh? Con coagulación, por calentamiento, así como pasa con muchos productos que yo los llevo a una alta temperatura y se descomponen. En realidad esta coagulación es ayudada con algún aditivo, ¿no? Le añaden algo, lo calienta y ¡pum! Coagula. ¿El coagular qué hace? El agua se separa el soluto del agua. ¿Se dan cuenta? Con enfriamiento igualito. Es un proceso criogénico. Yo lo llevo a temperaturas bajas, el agua va a solidificarse en un punto y el polímero queda separado. ¿Ven? Ya, lo que estoy buscando es separar las micropartículas del polímero de la fase acuosa. Otra adición de sal. Es como cuando yo agarro la leche, ¿qué pasa si a la leche le echo limón? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué pasa si le echo limón a la leche? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Coagula, pues, ¿no es cierto? Se separa. Te ven que los solutos, esa es una de las formas del principio de la fabricación de los quesos, pues, ¿no? Yo quiero recuperar los solutos y después ya le hago una serie de procesamientos para hacer el queso, ¿no? Pero primero separo, luego coagular, igualito va a pasar acá. Sino que no quiero usar la palabra coagular para no confundir con el primer caso, que así solamente con temperatura. ¿Ya? Entonces aquí añado productos y descompongo ya, mejor dicho, la emulsión polimérica y recupero el soluto. Secado por atomización, por la temperatura y el giro violento que se hace acá, se logran separar las partículas. Pero este es un proceso costoso. Y con turbulencia mecánica, que lo somete a un proceso de agitación violenta. Violenta, pero calculada a su vez, ¿no? Y así logro separar el soluto. ¿Ven? El objetivo es que he sacado el soluto, ¿ya? Y de paso he liberado, porque en la fase acuosa que estaba ahí, en la emulsión, ahí estaban las trazas de monómero, ¿no? De iniciador, todo. Se van ahí la mayoría de las impurezas. De paso me ha servido para purificar, por eso se habla de un proceso de recuperación y mejoramiento de la emulsión polimérica inicial que salió del reactor. Entonces, una vez que lo coagulé, lo separé al soluto y de paso le retiré impurezas, lo puedo volver a mezclar en otra fase acuosa y generar este, una nueva emulsión polimérica. En las pinturas se hacía esto, por ejemplo. Antiguamente se vendían las pinturas en estado sólido. Ustedes no han visto eso, pero antes uno iba, compraba, sobre todo las pinturas esas que se usaban en casa, ¿no? Uno compraba en la ferretería, por ejemplo, iba a comprar 3 kilos de pintura y le vendían en paquetes así sólido. Entonces uno venía a su casa y lo disolvía en tiner o en aguarrás y ya tenías un balde de pintura o 2 baldes. Y con eso empezaban a pintar. Pero eso ya no se hace. Pero ese hecho de vender la pintura en sólido, lo que habían hecho era coagular la pintura, pero ya no le hacían nada, lo vendían así nomás, el soluto separado. Hoy día las empresas no hacen eso, hacen la polución y si van a recuperar, van a hacer una recuperación, ¿no? Separan al soluto y lo vuelven, y vuelven a generar una segunda emulsión de más calidad porque ya está más pura, ya le he retirado las impurezas. O la venden concentrada, hacen esta recuperación y lo ponen en poca fase líquida y lo venden concentrada y dicen, dilúyalo usted en tanta fase, en tanta cantidad de agua. Vende lo que se llaman, de repente han escuchado esto, los master batch. Esta palabra que se escribe así, master, la palabra en inglés, batch, o sea, un lote, master, maestro. Viene concentrada la pintura para diluirla en una cantidad de líquido. Hoy día que la tendencia es hacer las pinturas en fase agua, porque son las pinturas ecológicas, ¿no? Y cada vez utilizar menos solventes orgánicos. Entonces, hacen esto, le hacen la recuperación, le retiran impurezas y vuelven a hacer una emulsión polimérica en agua.
pero concentrada. Entonces ustedes la venden así y dicen diluye su pintura en 3 fracciones más de agua y saca la verdadera dosis de la pintura. Hoy día se está comercializando mucho en el mundo así en función de los másteres. ¿Por qué? Porque es más económico. Para la empresa también es más fácil. La venden concentrada y ustedes lo diluyen y les sale más barato. Entonces, esta es toda una técnica, y aquí vemos algunos aspectos más de cómo es el proceso de emulsión. Es para que ustedes lo observen nomás, porque yo ya no les voy a enseñar nada de la emulsión, pues, ¿no? El principio es el mismo. Para generar la emulsión, ¿qué cosa es lo que hemos hecho acá? Como se dijo, añadir el surfactante. Esta es la clave para generar el medio, ¿no? Emulsionado. Y el resto es el principio químico de la formación de micelas. Entonces, así hacemos, ¿no? La emulsión, y miren, esto es una vista microscópica de una emulsión. Puede haber partículas no se puede controlar el tamaño. Pero bien, las partículas chiquititas, porque esto he visto bajo un microscopio que están ampliando por lo menos, unas 5.000 veces. Y miren, ¿ven? Pero visto esto, ven espacios ustedes. ¿Qué cosas son esos espacios? El agua. Y esto está tan pegadito que parece, cuando yo lo veo con mis ojos, me parece una fase pareja, homogénea. Pero ven, lo pongo al microscopio y hay una micro separación de fases. Y esto es lo que ocurriría, por ejemplo, acá cuando estoy haciendo esta pintura. ¿Ven? Estoy haciendo toda la técnica de la polimerización en emulsión y eso es lo que se está formando ahí. Acá le han puesto además pigmento ya, el colorante. ¿Ven? Bien, terminamos. Esto es lo mínimo básico que quería exponerles. Y acá hay un par de cuadritos, sobre todo este primero, donde comparamos ventajas y desventajas de los 4 grupos. Esto, si ustedes lo ven, es casi un resumen de lo que venía diciendo y algunas cositas adicionales, que son aspectos ya de ingeniería del proceso químico. Esto es para tenerlo en cuenta. ¿Ven? La mayoría de las cosas ya las he dicho en la descripción. Y acá también es lo mismo, más resumido, como quieran. Entonces, acá esto me da un panorama global. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre las técnicas? ¿Cómo se caracteriza cada técnica? Sus detalles de cada una y cuáles son sus pros y sus contras. Sobre todo cuando tenga el caso, ¿no? Que va a ocurrir con muchos monómeros, que cuando yo veo acá su cinética, veo que se pueden hacer por diferentes técnicas. ¿Ven? Entonces, ya sé pues a qué atenerme. Cuando haga tal o cual tecnología, cuáles van a ser las características, ¿no? No solamente del proceso, y no hace más complicado o menos complicada la técnica, sino el polímero resultante. En algunos me dan más altos pesos moleculares, en otros menos, en otros me dan más polidispersos que otros. Y entra a tallar el tema costo y ecología. Por eso esas técnicas de emulsión y suspensión tienen mucha vigencia en el mundo, porque se hacen en agua, pues. En cambio, la técnica de solución se hace en solventes orgánicos, pero cuando no se puede hacer agua, no queda otra, pues. Y ese es el caso de las polimerizaciones iónicas y iónicas complejas. Entonces, aquí tienen bastante material para que repasen. Ya al que les interese más en esto, hay mucha bibliografía de esto. Los libros que les he dado, todos hablan de estas, ¿eh? En abundancia. Bien, jóvenes, entonces cerramos este capítulo. ¿Preguntas? Tienen el archivo ya. ¿No hay preguntas? Bueno, el que sigue. Solamente en los minutos que me quedan, voy a hacer 2 cosas. Voy a pasar la lista, decirles una cuestión y encima, esto es lo que viene, ¿no? Voy a compartir, perdón. ¿Dónde está mi...? Caramba, se me ha perdido mi... Ah, no, está bien. Este es el siguiente capítulo. Dentro del esquema que vimos, ¿no? Del ciclo completo, monómero a polímero, ya vimos. Ahora, polímero en bruto a producto terminado. Todo lo que son los procesos de transformación o las tecnologías de procesamiento. Y de esto vamos a hablar en todo lo que viene. Este es el tema importante, casi hasta el final. Porque ¿qué es lo que falta a todo esto? Hemos hablado de la polimerización y ahora vamos a hablar de la transformación de polímero. ¿Y qué va junto con todo eso? Los aditivos. Si estamos en todo el problema, ¿no? De la transformación del polímero a producto final. Fíjense, hay tanta tecnología y ciencia descubierta en esto, que hoy día se tienen que clasificar las operaciones en el campo de los sintéticos. Operaciones típicamente de ingeniería en planta, fíjense lo que hay acá, flujo de tuberías, bombeado, evaporaciones, mezclado, y aquí vienen propiamente lo que es los polímeros. ¿Cómo transformo el polímero a forma de producto final? Una serie de técnicas, pero también tienen variantes, y esto ha ido cambiando
en los años, ¿no? Ya no solamente son operaciones que le van a dar al polímero una forma final, un tubo, una lámina, un juguete, no solamente eso, sino que las puedo juntar y puedo hacer más variantes, o puedo modificar al polímero inicial, al momento de transformarlo lo modifico además. Y acá está pues no solamente la química, está la electrónica, está la mecánica, está la mecatrónica, todo junto. Un proceso de estos hoy día, en un moderno, es altamente automatizado. De eso se trata. Tenemos tiempo, me falta una clase. ¿Saben qué cosa? Y ahí viene el otro hecho. Mañana tengo un problema, mañana en la clase de 10 a 12, porque tengo una citación a una reunión que no puedo eludir de la universidad. Me han convocado como jefe de la oficina de cooperación y es a las 8:30. Yo espero sinceramente que acabe en 1 hora, pero no quiero arriesgarme. No voy a hacer para no quedar mal con ustedes, que digo a las 8:30, a las 10 estamos en clase normal. No voy a hacer que se extienda. Y en todo caso, les prevengo, mañana es probable que la clase la empiece más tarde, de 10:30 a 11. Y ya vemos cómo tenemos que hacer una clase de recuperación desde hecho. Estamos en la 6ª semana, falta todavía la otra. Ya podemos acomodarnos, ¿ya? Pero ahora sí vayamos pensando en una clase de 2 horas en algún momento, virtual, por supuesto, para hacerlo, ¿ya? Puede ser pues en el fin de semana, ¿no? Y ya se arregla todo, ¿ya? Pero mañana yo espero, a más tardar a las 11, empezar mi clase sobre este tema. Yo les voy a mandar el archivo ya, para que lo vayan leyendo, porque hay un montón de cosas que voy a decir acá, ¿ya? Esto les va a interesar, porque esto es lo que se hace básicamente en el Perú acá. ¿Recuerdan del esquemita del archivo anterior, no? Este de acá. Yo les dije en este ciclo, que es muy importante por eso haberlo comentado, ¿no? Este ciclo, lo que hacemos básicamente en el Perú es la transformación. Muy poco se hace polimerización. Esta es la realidad nuestra. Entonces, estamos hablando de la transformación. Por eso es que es relevante que ustedes se enteren lo mejor posible de esto. Porque si alguien termina en una industria de polímero, va a caer acá principalmente, en este sector. Y lo veo por los egresados. A cada rato vienen, converso con ellos y están en este problema de la transformación. ¿Ya? Bien, entonces jóvenes, voy a pasar la lista y les digo eso, entonces mañana espero que a más tardar a partir de las 11 estén iniciando la clase. ¿Ya? Paso la lista, por favor. Tengo acá la lista de asistencia en la ORCE, un ratito. Ya, a ver, llamo Aguilar. Presente, ingeniero. Ya, Alarcón. Presente. Ya, Alcalde. Presente. Ya, Alejandro. Aliaga. Arroyo. Presente. Ya, Berna. Presente. Ya, Carguás. Presente. Ya, Carguatanta. Presente. Ya.